cuartazo en el Recoleta, chingoncísimo. Y luego nos fuimos a Uruguay y a Brasil, otros 2 meses. Sí. Qué zarpado, hermano. Alto Sí, viaje. pero te juro que fue nada más por el tipo de cambio, porque ahorita pienso y digo, bueno, pues a lo mejor podría hacerse. Estamos listos, Bueno. estamos grabando. Seguimos. El truco es nada más poder pagar el vuelo, ¿no? Claro. Creo que ya cuando lo pagas o lo dejas pagado, lo vas pagando, ya estando allá es quizá más fácil. Para retomar un poquito y seguir por donde veníamos, me estabas contando de que fuiste a Argentina en 2006 y en 2014. 2006 y 2014, justamente en los mundiales en donde Argentina nos dio duro. Y sí. Como siempre. Y bueno, Sí, ni pasa. modo. O sea, esta es de Racing. Si fuese Argentina tendría 3 estrellas. Exactamente. Hay que tener muchas estrellas. Que no se les olvide. No nos van a dejar olvidar. No, nunca jamás. Primero Argentina, segundo Francia y después el resto. Mira. Listo, ya está. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. No, está bien, se lo merecen. Y creo que está chido. Un amigo argentino con el que hice un comercial regresó ahora a Argentina, está por allá en Buenos Aires y dice que huele a triunfo. Sí. 4 años va a oler a triunfo, seguro. La única cagada, si vos querés que yo te diga, la única cagada de eso es que van a ser 3 años y medio. Ah, sí, claro. Porque Porque Qatar se va a fue recorrer la fecha a verano. a verano de acá. como debe ser. Y depende de donde se juegue, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero mejor no, tenés razón, no. Yo no quiero volver a tener que pasar el mundial y las fiestas juntas. No. Es demasiada presión, demasiada cosa alrededor, está todo el mundo vuelto loco. Si nos llegábamos a ir en primera ronda, Sí. o sea, no iba a haber año nuevo, ¿me entendés? Claro. Le íbamos a arruinar a todos la fiesta, no importa nada. Y creo que también tiene cierta magia que sea en esos meses de verano obviamente para el polo norte, ¿no? Claro, sí. Para el hemisferio norte, pero en ese sentido creo que te permite organizar bien el viaje si es que quieres ir. Y a fin de año quizá pues está complicado porque lo quieres pasar en familia. Claro, ¿no? Yo no sé si sea lo mismo, pero bueno. No, y los precios son más caros, o sea, todo es mejor en julio, en octubre, en septiembre, es mejor por ahí. ¿Y ahora va a ser acá? Bueno, no. Claro, bueno, Estados acá en Unidos, Canadá, sí. se va a poner bien. Va a estar bueno, boludo. Vamos a tener que ir a algún partidito. Con que nos toque, alguno. El que sea. Alguien tiene que jugar acá cerca, digamos. Exactamente. Alguien tiene La final. que- De una. Nos están escuchando los de FIFA, yo creo que deberían de tomarnos en cuenta. Sí, total. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, hermano. Muy pues contento de estar aquí, agradecido de que se dé la oportunidad y tengan el espacio y el tiempo, obviamente, para cotorrear. No, el tiempo que vos nos das es lo más preciado, así que te agradecemos mucho. Gracias. Acá tratamos de tener conversaciones sobre cosas, Sí. entre esas lo que uno hace, Bueno. pero la idea es dejar nuestros conceptos de las cosas que vemos, de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que nos parece que puede dejar algo bueno en la sociedad. Y creo que si logramos de a poquito ir dejando capítulo tras capítulo, 1, 2, 3 conceptos, para mí y para el Yamil que somos los que estamos acá, es re loco ir viendo así de entrada, siendo desconocidos, siendo gente que viene a apoyar como vos, cómo se empiezan a repetir los conceptos. Y cómo gente que hace cosas muy distintas, Ajá. que yo hablábamos de Pablo, Ajá. que es amigo tuyo, Sí. y qué sé yo, a Pablo le decía de otros capítulos que hemos grabado con gente que está en una startup, con gente que es coach de alto rendimiento, y todo eso se empiezan a repetir. Y vos decís, mirá qué loco, ¿no? Será una cuestión como de mentalidad generacional, es decir... Hay cosas de esas también, se repiten cosas de mentalidad generacional, se repiten cosas de lo que no sabemos cómo decir en la sociedad a veces, que nos permita comunicarnos mejor. Okay. Porque vos, por ejemplo, vos sos actor, probablemente ves tu vida a través del lente del actor y el sufrimiento del actor y de la industria lo ves como sesgado ahí. Yo lo puedo llegar a ver como abogado desde el lado de los abogados. Los otros lo pueden ver como músicos desde ahí. Y sin embargo, no hay tanta diferencia entre un barrendero y un músico. No, claro. En absoluto. Entonces es un poco eso. Es interesante porque incluso con amigos míos que no son actores, que es casi la mayoría, y no, porque digo, originalmente yo no era actor, empecé grande, ¿no? Empecé a los 30. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés? 36. Tenemos más o menos la misma edad. Cumplo 37 en un par de meses, pero bueno, la cosa es que
de mis amigos que no son actores, hay algo bien interesante, como que las dolencias, ¿no? Y los pesares son luego muy similares, independientemente de que la profesión como tal, la industria del cine o la industria de la televisión y sobre todo como de buena calidad, tiene cierta forma y ciertas características. Y lo que yo termino viendo con mis amigos que no son actores es que sufrimos un poco de lo mismo, a pesar de que no hagamos lo mismo. Claro. ¿No? Y es a lo mejor porque tenemos la misma edad o vivimos en el mismo país, no sé. Sí, también pasa, ponele que vos, te pasa como a mí, ¿no? Al venir de otro palo, al venir de otro lado, al venir de no sé, vos venís creo que del marketing, ¿no? Vos venís del lado del marketing. Justamente. Yo vengo del lado del derecho, de la abogacía. Es como que es como, ¿viste los nenes que aprenden 2 idiomas de chiquitos? Que les sale súper natural. Ajá. Bueno, me parece que cuando vos venís de otro palo y te querés meter en algo que te gustó durante mucho tiempo y qué sé yo, se te hace más sensible esa cuestión de cómo poder ver los puntos comunes entre tu profesión y la profesión de los demás. Creo que es como cuando viajas, que te da perspectiva. Exacto. Te das cuenta que tus problemas a lo mejor no son tan grandes y luego te das cuenta que los problemas son los mismos que el del vecino, el del amiguito del otro lado del charco y cosas así, ¿no? Sí, creo que es cierto y creo que también te da la humildad para darte cuenta que pues, le tienes que entrar, no sé cómo decirlo, pues con los brazos abiertos a las cosas, ¿no? O sea, un poquito que tienes que estar abierto y dispuesto como pues para cachar, porque si no, pues, siempre vas a tener como este sesgo de, no, pues yo soy mercadólogo y las cosas deben de ser así y a lo mejor ni el caso, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenés el primer punto, acabas de decir una palabra importante, abrirse a la experiencia, abrirse a lo que se le dice abrir la cabeza, etc. Agarrando el hilo de la comunicación, decir, vos hacías marketing, te pasaba la actuación, ¿qué ves vos? ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo vivís vos el abrirte a la experiencia, el abrirte a ver esas similitudes en las diferencias, digamos? ¿Cómo lo podrías describir? Creo, es complicado porque un poco que siempre quise ser actor y yo ni siquiera lo sabía muy bien. Es decir, hasta que yo ya tenía cierto tipo de exposición, una maestra que era incluso la directora de la primaria en la que yo estaba, me buscó por Facebook y me dijo, qué bueno que lograste ser lo que siempre quisiste ser. Y yo, ¿de qué hablas? Me dice, es que tú eras el primer niño en estar vestido de abeja, y salir al patio y bailar y todo. Y yo pensé, pues, sí es cierto, siempre me gustó el escenario, siempre me gustó de alguna manera incluso hablar. Esto casi no lo digo y quién sabe por qué, pero de niño yo no podía hablar muy bien. Ah, mira. Tenía, aquí le decimos el frenillo, no sé si muy corto, no sé, el chiste es que a mí me daba pena, ¿no? Yo pronunciaba las R's como si fuera de otro país y no es cierto, ¿no? Era más de aquí que cualquiera, pero en ese sentido me metí a clases de oratoria y en oratoria obviamente me hacían esta cosa del lápiz, ¿no? Claro. Y se me fue quitando. Hasta atrás. Ajá, y justamente tenías que hablar y tenías que lograr tener buena dicción y buena pronunciación y lo que terminó sucediendo es que le agarré mucho gusto al escenario. Hice teatro en la secundaria y poquillas cosas en la preparatoria y en la universidad como que me dejó de interesar. Y fue que me encontré con el marketing. Y ahora ya después de tantos años, incluso años después de que ya era yo actor, me di cuenta que la cosa era que me gustaba comunicar, ¿no? Yo ya había pasado por televisión, conducción de radio, había hecho un par de cosas, pues sí que tenían que ver con el cine, pero realmente no le había entrado como actor. Y eventualmente cuando decidí actuar, yo ni quería ser actor de cámara, yo quería ser actor de doblaje. Ah, mira. Yo quería continuar un poco con lo que hacía mi mamá o mi hermana. Mi mamá hizo radionovelas, mi hermana fue locutora muchos años. Qué loco. Cuando yo les dije que quería ser mercadólogo fue como... ¿Cómo? ¿Por qué no te arriesgas al arte? O sea, supongo que eso sentían los papás doctores o abogados. No, pues es que quiero ser bailarín. No, ¿cómo crees? Entonces mi mamá me dijo, mira, haz lo que quieras, si te gusta, dale. Pues aquí está lo que es como lo de casa. Y una cosa llevó a la otra. Nunca fui bueno en la oficina. Nunca les gusté ni ellos a mí, ¿no? Y me vomitó la vida de corporativo y la vida de las agencias y todo eso. Y terminé trabajando en cosas que tenían que ver con arte, con música, con cine, cubriendo festivales, haciendo entrevistas, yendo a conciertos y metiéndome al backstage con Molotov, que estuvo chidísimo. Pero bueno, en ese sentido me di cuenta... Bancamos Molotov. Sí. Este podcast banca Molotov. Somos molotovistas. De la primera hora. Y lo que sucede sí, exactamente, de lo primero. Y creo que lo que pasó es que terminé donde tenía que estar, ¿no? Y yo me sentía muy cómodo en ese sentido, hablando en público. Tenía como esas tablas sin siquiera yo tenerlas presentes, ¿no? O saber que las tenía.
Y una cosa llevó a la otra, hice un comercial, a alguien le gusté a cuadro y me invitaron a un corto y luego me invitaron a otro y era totalmente lo contrario a lo que sucedía en la oficina. Claro. ¿No? En la oficina no podían esperar para correrme. Gracias. Sí. Porque gracias a eso también un poco que estoy aquí me di cuenta que por ahí no era. Y bueno, creo que lo que sucedió eventualmente, y esto pasó un poco cuando yo estaba en la oficina, fue que escuché a Antonio Sánchez, el baterista que hizo el soundtrack de Birdman. Claro. Y él fue a dar un masterclass y dijo algo, y esto es atando como este nudito de estar abiertos. Él dijo, hay mucha gente mucho más talentosa que yo, ¿no? Hay gente que cree que yo soy un baterista prodigioso. Y yo conozco gente que es mucho mejor que yo, pero el problema es que no son profesionales, no son puntuales, no son respetuosos, no obedecen, tienen esta onda como de, no, yo soy el máximo, ¿no? Y creo que él se dio cuenta a muy buen tiempo que lo que lo iba a llevar adelante, lo que lo iba a sacar adelante, lo que iba a hacer que la gente quisiera volver a trabajar con él, era ese profesionalismo. Y dije, mira, a lo mejor no soy muy bueno, pero quiero ser muy puntual, quiero ser muy respetuoso, quiero que la gente también quiera volver a trabajar conmigo. ¿No? Entonces esa mentalidad con la que le entré un poco al cine, a la actuación y eventualmente al guión, que es algo en lo que también me he desempeñado bastante, pero me he dado cuenta que pues, todo lo que yo hacía de mercadotecnia terminó entrando por ahí, pues ha sido eso, un poquito que ser profesional. Entonces, ¿cómo entras? Pues con mucho respeto, ¿no? Y con mucho respeto con la persona con la que vas a trabajar, por eso pues sí, tratar de ser lo más puntual posible, tratar de llegar con buena disposición a escuchar y aprender. Zarpado. Sí, Zarpado. La verdad. Buena filosofía, la verdad. Olvídate, ¿no? La recontra comparto. A mí también el mundo corporativo me escupió desagradablemente, pero bueno, todo es para mejor. Totalmente. Igualmente lo que vos decís está bueno, porque es valorar el producto de lo que vos querés hacer o del arte que querés hacer, ya sea tocar la batería, escribir un guión o hacer el cine. Está bueno porque vos tenés la posibilidad de hacer, pero te liberás del ego al decir, hey, me sale como me sale, pero todo lo administrativo, lo que molesta, lo voy a hacer bien. Exactamente. ¿Y vos cómo te sentís, por ejemplo, en set o escribiendo un guión ya con esta mentalidad? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué te ha cambiado de cuando vos escribías en mercadotecnia? Hay que vender este bolígrafo azul. Hijo. Ajá. Y ahora estás haciendo algo que depende más de vos, depende de tu talento, depende de tu esfuerzo, depende de tu estudio, depende de muchas cosas. Y ahí es donde a muchas personas les pasa el síndrome del bloqueo, ¿no? La hoja en blanco. O del impostor. O del impostor, clave. Ese es duro. Todos los días. Y creo que tiene que ver con lo que a lo mejor a mí me mueve. Puede ser que lo que yo escribo no le guste a nadie, puede que sí, pero creo que lo que yo trato de hacer, ya sea en el set o cuando estoy escribiendo un guión o cuando estoy desarrollando algún proyecto desde la lluvia de ideas en una mesa muy similar a esta con mis amigos que también escriben, aparte de hacer otras cosas como fotografía, actuar, dirigir y demás, editar, es que la mejor idea gana, no pertenece a nadie en particular, ¿no? Es decir, si... no sé, y no quiero que suene como denigrante, pero pues a lo mejor alguien que no tiene nada que ver con el cine ni con escribir tiene una mejor idea que tú, que estás muy cerca del problema. Entonces creo que es esta cuestión como de humildad profesional, humildad creativa, si es que pues, se puede llamar así, pero también es esta cosa de, ¿sabes qué? Vamos a orientarnos hacia el producto. En ese sentido, la mercadotecnia te sirve muy bien porque a la gente le tiene que gustar. Es decir, si a mí me gusta, está bien. Pero si la gente quiere ir a verla, es creo donde existe este secreto que todavía no encontramos bien como industria en México, no sé, supongo que sucede en otros países, para desarrollar cosas que tengan alma de cine independiente o de una historia independiente, única, particular, que no sea un remake y que no sea la misma fórmula de comedia romántica, pero que también se pueda vender. Claro. Y creo que ahí es en donde mi background de mercadólogo me permite, al menos, creo, poder escribir con la mentalidad de que esto se tiene que distribuir, esto tiene que llegar a alguien, le tiene que gustar, tenemos que encontrar, no los festivales A, no, Triple A, Berlín y Venecia Sundance. Y Cannes y Sundance y todo esto, sino encontrar muy bien en dónde le podrían dar impulso para que este proyecto, lo que sea la historia, llegue a los ojos de la gente que lo va a disfrutar, que lo va a apreciar. Porque si lo llevas a, no sé, a Cannes, pues a lo mejor... Mi peli trata de unos vampiros que se andan persiguiendo y nada que ver con lo que es la agenda un poco política, ¿no? Que es mucho del cine mexicano, tiene esta mirada que es muy necesaria respecto a problemas sociales y cosas muy importantes que se tienen que atender. Pero también existe, creo que el espacio para el cine que te haga sentir bien, que te entretenga, que te distraiga y que a lo mejor
muy entre las costuras esté escondido algún mensaje de identidad, ¿no? De raíz, de unión, de que somos los mismos o de cree en ti. O sea, es decir, no hay que ser tan burdo en ese tipo o eso es lo que yo he visto, que no son burdos los mensajes, son muy sutiles. Y ya hasta que la ves 2, 3 veces o que estás en tu casa después de haber ido al cine y dices, oye, güey, trata de esto. O sea, en realidad no es una niña que se convierte en un panda rojo, ¿no? Trata de la ansiedad y trata de la depresión. Y, güey, dices, órale, no es para niños. Bueno, sí y no. Y creo que es la magia de hacer un buen guión, ¿no? Entonces, creo que, bueno, me detienes, ¿eh? Porque yo hablo un No, montón. vos dale. Creo que lo que pasa nada más es esto, ¿no? O sea, yo estoy en el set con me gusta estar sorprendido de lo que sucede alrededor. Okay. Me gusta escuchar, me gusta aprender, porque, bueno, finalmente no tengo esta formación académica universitaria de cine. Entonces yo trato de estar ahí aprendiendo lo más que pueda. Y me sorprendí mucho las primeras veces que hice algo de cine, estando muy detrás de cámara, viendo cómo se movía la cámara, qué es lo que sucedía, cómo el poco lenguaje cinematográfico del que yo conocía se ponía en uso, ¿no? Y cómo narrabas algo y cómo de pronto había cosas de directores muy conocidos y muy buenos que yo pensaba, mira, yo lo hubiera hecho diferente. Y no porque esté mejor, es simplemente a lo mejor mi imaginación. Claro, es lo que vos querés traducir con la mirada de la mente, digamos. Y a lo mejor lo hago un día dirijo algo y está horrible, pero de menos ya lo hice, ¿no? Y ya me lo quité de encima. No, una pregunta, ¿cómo manejás la ansiedad? ¿A qué me refiero? Voy a ser un poco autorreferencial. Nosotros estamos en un viaje, ¿no? Donde hace 19 semanas arrancamos a grabar podcast y arrancamos con un amigazo como Iván Pinchiroli, que vino. Ese capítulo está solo en audio, todavía no teníamos claro cómo manejar las cámaras. Mira. Y uno tras otro vamos mejorando y qué sé yo, y a medida que te vas poniendo más tranquilo, vas viendo como más lenta la secuencia. Claro. Y podés absorber más cómo manejar las cámaras. O sea, Yamil se encarga de todo lo que... O sea, de la mesa para allá, Yamil se encarga de todo. Claro. Pero yo lo tengo que saber. Obvio, sí. Tengo que saber cómo funciona. Como él tiene que saber cómo se hace esto. Él se sienta al lado mío a veces y le digo, mirá, estoy preparando esto para Gerardo. Mirá, vi la película esta. Y le traigo mis intereses, que los vea. Porque también él tiene que ser parte. Claro. Pero eso se va logrando con tiempo, sobreponiéndose a la ansiedad y empezando a ver los distintos puntos que vos podés manejar. ¿Cómo equilibrás vos eso? ¿O cuál fue tu experiencia? Porque justo me decís lo del cine, sí, de que quiero ver atrás de la cámara, y tuviste tu oportunidad de ver atrás de la cámara, pero también tenía que estar acordándote diálogo, también tenía que estar conociendo, o sea, recién te conocías capaz con el cast, sí, el director tenía algo que hacer y vos estás ahí metido en el medio, no sé. Sí, y siempre creo que está esta parte de querer hacerlo bien. Entonces no ayuda a la ansiedad. El café tampoco ayuda a la ansiedad. Es delicioso. Pero en ese sentido creo que lo que sucede, y creo que me ha servido un poquito como filosofía de vida, es que es duro juzgar al tú del pasado con los ojos del presente. Total. ¿No? Y un poco lo que quiero decir con esto es que hay veces que hay que dejar ir, ¿no? Afortunadamente yo le entré al budismo muy chavo, hace la mitad de mis años, ¿no? Hace 18 años. Y creo que si algo aprendí del budismo, que es algo complicado aquí en Latinoamérica, hay que estudiar budismo guadalupano, dice por ahí un profe, es que tenemos que dejar ir. Hay cosas que no han sucedido y hay cosas que ya sucedieron que servirán solamente como para que nosotros recordemos. Entonces, esto se reduce a vivir en presente. Y cuando te das cuenta que las técnicas o las teorías de actuación son mucho de estar en presente, de escuchar, de disfrutar y de maravillarte con esto que está sucediendo en el momento en el que estás en el set, que puede que no sea todo el tiempo, se vuelve una experiencia muy linda, pero también se vuelve una experiencia de la que uno aprende mucho, muy enriquecedora. Y si ya estudiaste para el examen, ya llegaste con lo que se te pegó. Y así me lo decía mi mamá, ya no sobreestudies. Ya lo que aprendiste, ya lo aprendiste. Vete al examen tranquilo. Yo hago mi tarea, me aprendo el guión. Hay veces que estoy muy nervioso y se me llega a olvidar algo, pero trato siempre incluso de traer muy claro qué momento de la historia es, qué momento de la escena es, cómo se podría narrar visualmente. Y a veces hasta me sé los diálogos de mis compañeros, pues porque así me gusta a mí trabajar. Hay gente a la que a lo mejor no, para que cuando escuchen el diálogo puedan sorprenderse de eso. Lo voy a intentar, obviamente, ¿no? Pero creo que es esta cuestión de ya traigo información, voy a dejar que suceda, que disfruta, y sobre todo lo que decías ahorita del podcast, que empezaste a lo mejor sin imagen y que luego llega un momento en el que él se encarga de todo lo demás y tú estás acá, pero existe una mente colectiva, ¿no? Una mente unida en donde sabes que este es el lenguaje.
Y lo que quiero decir con esto es que creo que hay que confiar en lo que uno es, ¿no? Y hay que equivocarse. Creo que eso es lo que más enseñanza te deja. Si te sale perfecto, pues está bien, a lo mejor ya te sentiste lo máximo, pero si te equivocas, aprendes de ello. Y en ese sentido hay algo muy bonito que sucede con nuestros amigos que también escriben guión y es que escríbelo, hazlo, güey. No seas guionista de closet o de cajón, porque hay guionistas seguramente brillantes que tienen alteros de guiones que no han visto la luz, pero por temor a compartir, temor a equivocarse. Creo que nunca hay más aprendizaje que cuando uno se equivoca. No, inclusive cuando sos un artista consagrado, el hijo de Piazzolla le paró en un asado en familia, o sea, un domingo al mediodía con su familia, vino Piazzolla con una horma de hojas, eran todas partituras inéditas. Ah, mira. Y el tipo dijo, no, esto es todo horrible. Y lo quemó. Y lo tiró al fuego. Y estamos hablando, o sea, eso... Estamos hablando de un consagrado absoluto. Sí, de un genio. Imagínate si el tipo... Yo estoy seguro que vos agarrás cualquiera de esas partituras y son la quinta sinfonía, sí, ¿me entendés? Claro. O sea, y sin embargo, para el loco... Pero eso no debe estar bueno, ¿me entendés? Porque un poco está un poco atado a lo del guionista de closet o el actor de closet o esto o lo otro, donde... Aunque seas bueno, podés sufrir. Más vale hacerlo. Totalmente. Porque hasta el que lo hace bien lo sufre. Y luego te preguntan, ¿y qué has hecho? Pues varios guiones. ¿Y dónde los he visto? Pues no los ha visto ni mi mamá. O sea, y entonces eso no sirve, ¿no? O sea, creo que aunque no sea muy bueno, lo ideal es que esté allá afuera. Y yo soy mucho de podcast ahora que lo platicábamos. Y hay un podcast que sigo que es de muchos actores, de mucho actor y de mucho realizador. Y hablan de cosas como muy, muy interesantes en general de sus propias vidas. Pero hablan de algo en lo que creo que todos tienen un punto en común y es que nunca ha sido más fácil hacer cine por tu cuenta. Exacto. O sea, ahorita es más fácil que ayer y mañana va a ser más fácil que hoy. Y en ese sentido creo que es posible tener equipo con el cual puedes capturar algo y no tiene que ser cámara de cine, pero si el guión es bueno, va a valer la pena verse, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la filosofía con la que luego decimos, bueno, vamos a escribir estos guiones, vamos a filmarlos. Le gustará a quien le tenga que gustar, pero de menos a nosotros nos sirve como referente para cuando queramos ir a algún lado y digan, ¿qué has hecho? Pues esto. Claro. Chécalo. A lo mejor no te gusta, pero de menos yo sí soy de los que hace. Y eso es algo bien interesante. Es un porcentaje menor, obviamente, de los que hacemos, bien o mal, a los que quieren hacer y tienen con qué nada más. Les falta ese brinco, ¿no? Salir de la aterradora zona de confort. Sí, no me acuerdo si era Soren Kierkegaard. Siempre lo digo, el pánico que te puede dar a la vez la inmensidad de lo desconocido y el momento inminente. Claro. Es el mismo pánico. Pero vos es como dice la canción del Cuarteto de Nos, yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Exacto. Bueno, es eso. ¿Y cómo entrarle? Creo que y lo dice el mismo Mick Jagger. Él dice, güey, yo no he dejado de sentirme nervioso de salir al escenario. Y dices, ¿cómo es posible? Este güey es prácticamente una momia, güey. Sigue tocando y salen y tocan 4 horas los Rolling. Y dices, ¿cómo le haces para seguirte sintiendo así vivo? Y sobre todo eso, creo que ellos no se han aburrido de lo que les gusta y les apasiona, ¿no? Han encontrado significado. Eso es re importante. Justamente encontrar significado, vamos a pasar a esto. Entonces, vos arrancás a los 30 para ser abogado, más o menos. Actor. Arrancás a ser actor a los 30. Arrancás a hacer. Metés una película, haces cosas, qué sé yo. Y justo atándolo a lo que veníamos hablando, yo creo que uno de los problemas del cine es que, a ver si estás de acuerdo o no, pero uno de los problemas del cine que lo está tratando de resolver mal, para mi criterio, pero al menos están tratando de hacer algo, es que se ocupan de la pantalla para afuera. Okay. La industria del cine, los que filman de la pantalla para adentro, digamos, están trabajando con una forma de diálogo que ya se está quedando un poco en el tiempo. Es decir, aguante Marvel, yo rebanco a Marvel. Claro. Banco a muerte Star Wars. Claro. Y todo. Acá está mi Bowie, sí. cuidándonos siempre. Pero creo que el cine no puede competir con las pantallas. A mí me pasó de ir a ver, creo que fue Black Widow, no sé, y el sonido estaba choto, ¿entendés? Ah, bueno, claro. A mí no me va a pasar eso en mi casa. Entonces vos como cine no podés fallar en el sonido. Claro, la mínima. La mínima. Y no me importa el sillón que se recline. Sí. Y que me pase el camarero por adelante. A mí me molesta un poco. Exacto. O sea, yo empieza la película, para mí habría que cerrar y trabar las puertas. O sea, me pasó... Sí, como el teatro. Claro, o sea, me pasó creo que con
fue en la Cineteca, no sé si con Ámsterdam o qué película fue, que un tipo, ¿viste esas salas de la Cineteca que tienen las escaleras? Sí. Bueno, un tipo se paró ahí. Se paró. Yo estaba enfrente de la escalera y el tipo se paró ahí porque no encontraba su asiento, no sé qué verga le pasaba. Pero se paró. Y yo lo miraba y decía, loco, salgo una vez cada tanto de mi casa para verte a vos, no, amigo. Sí, claro. Y creo que es un poco eso, no quiero decir la culpa, ¿no? Pero, porque la Cineteca está re buena. No, sí. Pero el cine como tal, que viene a lo que vos dijiste al principio, tiro una película, Sueño en otro idioma, que la digo siempre, no sé si la viste, eso es una película hermosa, por ejemplo, en todos los sentidos. Sí. Creo que es una de esas películas que representa todo lo que vos dijiste. Sí. Creo que se necesitan más actores, actrices, directores, directoras, fotógrafos, bla, 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 que hagan películas como esas, donde a vos te importe lo que estás viendo. No sé si me entendés. Totalmente. Creo que es la eterna plática de qué está pasando con la industria del cine en México, ¿no? ¿En qué estado está la industria? Es decir, hay gente que te dice, ¿existe o no existe? Yo creo que sí existe. La cosa es que está encontrando la forma, ¿no?, de ser, y está encontrando incluso hasta su propia identidad. Y sospecho, y creo que esta es una idea que tengo yo cuando normalmente me estoy bañando, como que me desconecto y empiezo a pensar en cosas. Y el otro día que me estaba bañando justo me llegó a la mente este pensamiento de que quizá antes de la pandemia, por cada película comercial, habían 2 películas independientes. Es decir, películas que sabemos de cuáles son las que son más taquilleras y están diseñadas para recuperar dinero, y otras que a lo mejor son a fondo perdido, a lo mejor se consiguieron con apoyos, convocatorias y fondos y demás y lo que sea, pero están diseñadas para crear una impresión de qué es el cine mexicano y educar, no quiero decir educar, pero un poco como ir moldeando a la audiencia para decirte, mira, esto es lo que podrías también ver en el cine. Lo malo es que esas pelis, como muchas más, pasan 1 semana o 2 semanas por las salas y desaparecen. Nunca más. Entonces, en taquilla no van a recuperar. A lo mejor les va muy bien en festivales, pero la gente que va al cine no está, al menos el grueso, no está tomando en cuenta qué película ganó aquí, qué película ganó allá, quiénes se llevaron 2-3 minutos de aplausos. Creo que eso no es lo que genera el varo. No, más vale. ¿Cómo te lo puedo decir? Que sea algo universitario, que sea algo catedrático, que sea algo intelectualmente superior y qué sé yo, no significa que sea bueno. No, y a veces no lo es. Es decir, a veces es interesante. Y puedes decir, técnicamente esto está chido, la foto está increíble, las actuaciones están bien, pero es una historia muy pesada. Y a lo mejor la disfrutas por otras razones, que eso también sucede un poco con el tiempo y con la edad. Hay gente que a lo mejor en 5 años va a preferir otro tipo de cine que ahorita odiaría. Claro. Pero lo que quiero decir es que creo que está empezando a agarrar esa forma en donde las películas, y era un poco lo que comentaba yo al principio, las películas independientes, llámese como de historias complejas que no son normalmente fáciles de digerir, se pueden vender de maneras correctas, ¿no? Pueden contar con una fórmula que permita que la gente quiera irla a ver y se lleve esta como cebolla, ¿no? De mensajes que en donde sales y sales contento y después empiezas a pensar, ay, cabrón. Y no le pone... Yo hice a propósito el punto en la parte de afuera también, porque creo, lo hablábamos con Amaya, que vino, Amaya Blase, una actriz hermosa que vino también acá al podcast, y ella es actriz de teatro, es fantástica. Y también de cine, televisión, ha actuado en un montón de cosas. Y a mí me pasa que le preguntaba justamente algo parecido, el tema de qué puede hacer la institución del cine, de la pantalla o del teatro, del escenario para afuera, para que sea atractivo ir al cine. Por ejemplo, ¿a mí qué me atrae de la Cineteca? Las películas, claro, pero yo generalmente no sé lo que voy a ir a ver. Mira. No, o sea, a veces sacamos la entrada antes, qué sé yo, pero yo voy a pasar la tarde. Claro. Voy, me tiro en el pasto, me tomo una coca, nos comemos algo, vamos al negocio del gordo que está ahí, que tiene todas las cosas de cine que están buenísimas. Sí. Voy, hablo con mi amigo de las películas chafa esa que está afuera, el rocker. Sí. Una más, un saludo al rocker. Me da películas buenísimas. El loco tiene todo. E imposibles de conseguir. Todo. O sea, todo. Ni en internet. No. O sea, no las puedes descargar. No, él las tiene. Él las tiene. Él las tiene.
Y entonces paseás, ¿viste? Y se te hace una tarde y estás ahí en un lugar lindo, Sí. porque la Cineteca es un lugar lindo, una Está estructura súper chingón. preciosa, los cines están buenos, Ujú. y ya, pero fuiste a pasar la tarde. Imagínate si eso tuviese más cosas artísticas a disposición de la persona común, ¿no? Creo Porque que... en vez de estar el cine en una plaza comercial donde está Stradivarius, Nike, Sí, no sé, claro. esas cosas, Claro. que haya cosas de arte que hagan más lindo el día, digamos. Sí, porque no es solo irte a tomar el café, pero creo que lo que tú hiciste tiene mucho que ver como con estas tardes de hace 100 años en donde la gente salía al parque y habían actividades que hacer en el parque, pero era Claro. una cuestión de, este es mi día completo, ¿no? Y ahorita parece que, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero es, compras el boleto, llegas sobre la función, ya está empezada, ya pasaron los comerciales, ves la peli y en cuanto empiezan las letritas, vámonos a la chingada, te subes a tu coche en el estacionamiento y sales. Es decir, creo que solo fuiste a ver una peli porque quizá el lugar en el que la ves no te ofrece nada más, ¿no? Y mucha gente no, o sea, mucha gente sí va con toda la familia y comen en McDonald's Claro. y están ahí sentados. Y esos son pros, porque vos tenés chicos chiquitos, tenemos que ir a ver la de Avenger, ¿me entendés? Si vamos a la Cineteca a ver la de Avenger, me van a arruinar la Cineteca. Exacto, y quién sabe si la Cineteca la tuvo, creo que no. No, supongo que no. Pero creo que es una experiencia y también tiene que ver con el tipo de público, pero tienes razón, quizá podría haber otro tipo, creo que en ese sentido hay mucha oportunidad para Claro. los exhibidores, ¿no? O sea, ¿cuántos cines tuvieron que cerrar de una manera u otra porque nadie iba durante la pandemia? ¿Cuántos Cinépolis, Cinemex, cuántos complejos cerraron? Y creo que esto tiene mucho que ver con los cines independientes, ¿no? El circuito de exhibidores independientes como Cine Tonalá, Cinemanía, Claro. las cinetecas están por allí también. Ellos ofrecen otro tipo de experiencia y es algo que se ha encontrado en marketing, este tipo de cosas de las experiencias, pues a los conciertos, teatro, cine. Todo esto tiene que ver con cómo haces que la gente permanezca, obviamente vaya, ¿no? O sea, los mantengas, pero también cómo les das esa experiencia mejorada, ¿no? Claro. ¿Qué les ofreces? A mí me parecería súper chido poder hacer algo más en la plaza cuando voy, porque es la que me queda cerca, ¿no? La Cineteca ojalá me quedara cerca, pero casi no vamos. Vamos más, por ejemplo, a Patriotismo, que es un Cinemex, o por allá un Cinépolis que está en Reforma. Entonces, no sé, creo que sí es cierto. Debe de haber algo más para los que queremos no solamente ir al cine y estar sentados esperando que empiece la peli. O sea. Sí, aparte estás ahí y es un bajón. Ojo, pero también necesitas, yo siempre quiero aclarar esto, necesitas a Cinépolis y Cinemex. Sí. Porque cuando vos querés hacer una película grande, un evento como Avenger, por ejemplo. Avenger es una película, sí, pero un evento. Sí. Es donde vos no te podés ofender porque alguien grita en Avenger, ¿me entendés? No te podés, porque es un evento, cada uno lo vive como quiere, como el concierto. Totalmente. Y estar en los sillones de Cinemex es un bajón. Cinemex, cambiame los sillones. Sí. Es lo único que te digo. Sí, no es un bajón. No están muy cómodos. Creo que... Bueno, yo he ido a funciones premier de Star Wars, por ejemplo, de Harry Potter, a las versiones extendidas del Señor de los Anillos un par de veces y disfrazado. Y creo que esta cuestión que se parece a la lucha libre, en donde la gente se mete con lo que está sucediendo en la pantalla, es un compromiso diferente. Claro. Y creo que como coespectador, la experiencia es chidísima. Claro. ¿No? Yo fui a la función del sing-along de Queen, de Bohemian Rhapsody. Mira. Eso estuvo increíble. La gente estaba vuelta loca cantando las canciones y les ponían los subtítulos abajo. Claro. Fuera de control. Qué chingón. Fuera de control. Era como estar en un concierto. Era re loco y... ¿Viste? No sé si leíste 1984, el libro de Orson Welles. De George Orwell. Sí. Orson Welles, el otro, el del Día de la Independencia. Ajá. Yo también siempre me los confundo. Sí. Se parecen un chingo. Al principio, en las primeras páginas de ese libro, te grafica esa sala de cine de odio, donde te ponían los 5 minutos de odio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y a mí en ese momento me graficó lo mismo, esos 5 minutos de odio, pero de amor. Bueno, las experiencias entonces existen. Claro, es la experiencia. Vos la podés llevar a algo súper chido o poner en la pantalla un dictador diciéndote odiemos a tal. Está re bueno, podemos hacer esto, ¿no? Y creo que, bueno, ahora que hablamos de los Avengers, yo fui a la función de premiere de la última de los Avengers. Y era una locura. O sea, la experiencia de la gente que no están callados y la apariencia. No, güey, están metidos en la historia, están emocionadísimos. Y creo que lo que quiero decir con esto es que qué poderoso es el cine para hacer que compartas emociones y sentimientos y sensaciones con la gente que tienes al lado. Y no son
amigos ni conocidos. No, y no quiero total. decir que no son iguales, nada más. Es no como se ir a la conocen. cancha. Exactamente. Como ir a la cancha, tu equipo hace gol, tira un jonrón, la metiste de 3 y te abrazás con el que está al lado. Sí. Es así. Y esas son las pequeñas cosas. Digo, es muy difícil quizá lograr eso de manera constante, ¿no? O alcanzar a percibir eso en todos los productos cinematográficos que puedes llegar a ver. Pero creo que cuando está bien hecho, te rompe la barrera de quién eres tú y quién soy yo. Estamos sintiendo lo mismo porque estamos viendo lo mismo, porque estamos entendiendo exactamente lo que nos querían dar. Okay. Y hay veces que hasta a mí me pasa como guionista que digo, cabrón, la metió. O sea, metió lo que quería meter allí. De una. Y me cogió. O sea, literal. Y güey, estoy llorando, ¿no? Sí. Y pienso, qué bonito y qué poderoso, porque yo le entré al cine por esto, porque a mí me gusta entrar a la sala de cine siendo uno y salir siendo otro. Y lo digo siempre. De una. Trato yo de escribir cosas que ojalá provocan eso en la gente. Espero que me provoquen a mí, ¿no? Cuando las estoy escribiendo pienso, chin, esto podría estar muy bueno. Y cuando lo pongo y luego lo vuelvo a leer, pienso, esto es una porquería. Y luego tiro y lo vuelvo a hacer, en fin. Pero creo que esa experiencia es muy linda porque finalmente es algo memorable. ¿Cuántas películas habrás visto que, pues sí, están bien? A lo mejor ni te acuerdas ni cómo se llama, ni de quién es, ni quién sale, ni qué trata. Pero te la pasaste bien. Pero te acuerdas de las que te la pasaste mal. ¿Sabes? Eso que decíamos Sí. de, güey, hay pelis que te digo, no la vayas a ver porque a mí me cagó y hay gente que dice, no, pero para mí es mi película favorita. Total. Y dices, wow, ok. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, pasa que también tiene una cuestión, de nuevo, yendo al lado del marketing, pero no del lado del marketing, experiencia de usuario o usuario final, sino como una visión más filosófica de decir, en una época tan globalizada, hoy, si yo ahora me tomo, no te digo, che, vamos al Chaifa y vamos a tomarnos un vuelo Baratísimo. baratísimo a la India, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a la India y caemos con una remera de Avenger Uh-huh. y le decimos, nosotros fuimos a la premiere de Avenger, que vamos a encontrar a X cantidad de indios Uh-huh. que fueron a la premiere en India y que vivieron una experiencia muy similar a la nuestra. Sí. Eso es re loco, brother. Es padrísimo. Re loco. Y es padrísimo porque incluso ahora platicándolo contigo, o sea, Argentina no es vecino de México. No. La cultura, a pesar de que somos latinoamericanos, hablamos español y todo, las culturas sí tienen sus diferencias, pero es bien interesante cuando platicas de cosas que nos hermanan, ¿no? Porque tenemos dolores muy similares. Total. ¿No? Y creo que eso solamente habla del poder hermanador que tiene el contar historias, ¿no? Eso es algo que yo me di cuenta. A mí me gusta contar historias, ya sea yo siendo un vehículo para contarla, ¿no? A través de algún personaje, o yo escribiéndola, o las dos, que es un poco lo que ha terminado sucediendo, ¿no? Porque ahorita mi perfil no doy, o estoy muy güero o muy poco güero, no lo suficientemente güero, entonces es como, bueno, pues entonces me las escribo yo. Pero en ese sentido, y no es queja, me encanta, al contrario, lo que quiero decir es que qué poderoso es de pronto justamente darle al clavo de una manera, otra vez quiero decir sutil, pero también hasta con esa idea de que les va a caer el 20, que terminen de ver la peli y van a sentir exactamente lo que yo quiero que sientan. Y eso es bien bonito, ¿no? De una, claro. Entonces, creo que yo por una eso, satisfacción hermosa. Total, yo por eso le entré a la contación de historias, ¿no? O sea, me encanta, finalmente creo que sí es lo mío. Y estar atrás del micrófono, es decir, creo que hay algo en la comunicación que me gusta. ¿Qué es lo que, sacando el cine, ¿no? Que es una forma, bueno, todas las formas de arte son la forma final, ¿no? Pero sacando el cine en el espacio de la literatura, de la música, ¿quiénes son los referentes con los que contás historias? Esa es una gran pregunta. Por lo mismo de que crecí como con esta hermana locutora, había muchísima música de muchos tipos, porque a ella le llegaban las muestras directas y en vez de ponerlas por primera vez en el radio, se las llevaba a la casa y las poníamos en la casa y escuchábamos Pearl Jam, ¿no? El disco inédito de Pearl Jam, el Yield o los que quieras. Entonces tengo una formación muy como del rock de los 90s, sobre todo del grunge. Y creo que esa buena década de los 90s, hasta quizá todavía 2010 es por ahí, me fui formando de qué era lo que a mí me gustaba, qué tipo de música era lo que yo quería consumir. ¿Y qué vibra conmigo? Es decir, qué resuena con mi forma de pensar. Obviamente hay ritmos latinos modernos, contemporáneos que no me gustan, ¿no? No me gusta el contenido. Se me hace que rítmicamente están muy bien hechos y muy bien producidos, pero la letra a mí no me produce nada, las voces tampoco, etc. Ni la cultura que existe alrededor de eso, que ya sé que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero creo que a mí el rock sí me produce algo y hay veces que me estoy bañando y pongo música y estoy escuchando a los Foo Fighters o estoy escuchando a AC/DC, que ha sido el concierto más chingón que he visto en mi vida, que sé que los consumen en Argentina. Sí, en Buenos Aires se vuelven locos. Y creo que lo que quiero decir con esto es que
cómo hay cosas dentro de la música en donde existe esta combinación de silencios y de notas y de voces y lo que sea que a mí me producen el chispazo de una idea, ¿no? Estoy escuchando una historia y pienso, esto estaría bien para una persecución o esto estaría bien para... Y a lo mejor es solamente una idea muy vaga, ¿no? Y a lo mejor tengo cerquita allí una figura de un hombre lobo o dibujé una pendejada y de ahí me inspiro y no sé, creo que a mí el ritmo me produce algo bien interesante. Hay veces que estoy viendo algo y digo, mira, esto no tiene ritmo. No sé cómo explicarlo. Simplemente no hay musicalidad en la escena o musicalidad en la narrativa. O es decir, hay veces que siento, y ya se cayó la trama o ya se cae. Y digo, dejando al lado el cine, como tú decías, a mí la música me sirve mucho como para darle velocidad a las cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido la música lo tiene muy refinado porque obviamente hay muchas más canciones que películas, ¿no? Sí, claro. De entrada. Sí. Hay muchos más experimentos fallidos. Y como decía Tomás Alva Edison, hay muchas más formas de no hacer focos, pero ya las sé, ¿no? Porque decía, no, pues hice mil intentos. Y de literatura creo que es una combinación de todo. Me pasó durante la pandemia, quizá como a muchos, que tenía mucho tiempo en las manos y no sabía qué hacer con ellos. Entonces me puse a hacer ejercicio, pero al mismo tiempo que hacía ejercicio, que ahorita no sé si se nota, creo que aprovechaba para escuchar audiolibros. De una, yo también empecé. Una cantidad de audiolibros y de ahí me mudé un poco a los podcasts. Entonces ahorita es como un podcast un ratito, un audiolibro otro ratito y una entrevista luego otro ratito. Entonces trato como de campechanear, pero en ese sentido, audiolibros le entré durísimo a las novelas de Star Wars porque tenía ganas de... No, yo me quería considerar un fan no solamente de lo que se puede ver, sino también de lo que se podría leer. Me falta leerlo porque realmente lo escuché. Pero lo interesante de escucharlo es que está sonorizado y tiene efectos y todo eso. ¿Cuál escuchaste la del General Thrawn? Thrawn. Oh, la quiero. Yo estoy leyendo, tengo ahí en la tablet, Marvel Unlimited. Ajá. Para los cómics. Sí. O sea, yo me duermo leyendo 3, 4, 5 cómics. Pero, bueno. Sí, me encanta. Justo ayer, mira qué interesante, justo ayer descargué unos cómics y los subí a la tablet justo porque en la compu como que no... No, la compu es imposible. imposible. La tablet es aparte podés acercarte y verle el trazo. Es increíble. Y en la compu ponle que lo puedes hacer, pero acá tiene una onda como táctil. Sí, es como libro 2.0. Es una cosa como un libro, ¿no? Incluso leer libros en la tablet o en un Kindle, pues tiene una onda también está chida. Peculiar, está chingón. Pero lo que quería decir con lo de los cómics es que un cómic es un storyboard, ¿no? O sea, los que crecimos leyendo cómics, y eso me pasaba mucho a mí, ¿no? Sobre todo de Marvel, pienso como cómic. Cuando escribo algo, lo diseño como ya desde el storyboard. Desde la cuestión visual de los pasos. Entonces un día estaba yo en clases de lenguaje cinematográfico y dije, mira, pues como los cómics, güey, y sin siquiera darme cuenta. Y resulta ser que Guillermo del Toro era un ávido devorador de cómics cuando estaba chavo y entiendes, claro, es que los cineastas que son muy visuales, más allá de los que son de diálogo, como Aaron Sorkin y demás, claro, son esta herencia de los cómics, ¿no? Y sobre todo cómics que empezaron en la época de los 50, 60. Sí, bueno, Tarantino. Exactamente. Tim Burton. Bueno. Gente que está totalmente loca. Básicamente. No, pero son los que los reconoces y son los cineastas que son para la posteridad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, creo que por ahí. Y bueno, Star Wars, porque te digo, tenía muchas ganas de leer. Entonces, Thrawn, ya ves que son 4. Acaba de salir el 4. Tengo todavía créditos, me los voy a bajar. Y por ahí hay unas que son las Legends, que son las... Sí. Ya nos pusimos medio... pero me encanta, ¿eh? Y que se caguen, el que no entiende que vaya a leer. Bueno, adelántale. No, pero un poco a lo que voy es que creo que hay mucho contenido allí que también te enriquece, porque está escrito con la autorización del cabrón que creó una saga que sigue dando de qué hablar, sigue dando de qué comer. Gracias a Dios está Diego Luna ahí como para tener un poquito de representación mexicana, ¿no? En Star Wars. Y eso a mí como actor me hace soñar y pensar, bueno, pues a lo mejor un día, ¿sí? ¿No? Y se me da la oportunidad de hacer, aunque sea el casting, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hubo mucho tiempo, consumí cosas que me gustan mucho, le entré a cosas que tenía pendientes, ¿no? Tengo ahí mi lista de libros y afortunadamente en 2 años, y creo que también tenía que ver con la desocupación y el encierro y todo, pues me habré sonado unos 60 libros en 2 años, cosa que en físico no hubiera sucedido. Me encantaría poder decir que sí. Pero finalmente tanto escuchar libros en ese sentido, audiolibro, ¿no? Que de todos modos es literatura, pero también leer guiones. De pronto abordar las películas. Cuando me decías cuáles son tus referentes, es que hasta el cine mismo es referente. ¿No? Dice Tarantino que él aprendió a hacer cine yendo al cine. Claro, y no es que es fundamental, no podés, o sea, podés, pero
si no escuchás a Deep Purple no podés hacer mucho rock. O a Led Zeppelin o al que sea, claro, ¿no? Claro. O sea, No, y termina pasando algo bien interesante. Luego es cine muy técnico. O sea, es muy obediente, así lo percibo yo, ¿no? Mira qué obediente, qué bonito tiro, pero ¿y dónde está lo tuyo? Se parece a lo que podría hacer cualquiera. ¿Dónde está tu propuesta? Y eso es lo que le pasó a estos cabrones cuando empezaron a hacer cine como ellos sentían, que era lo que yo decía antes. A lo mejor este tiro se me ocurre a mí, es una mierda, o no. Alguien dice, güey, es brillante, ¿no? Lo del maletín, lo de la cajuela. claro. Todo eso es muy de él, pero porque se le ocurre lo de los pies. Es decir, hay cosas geniales, pero que también son su propio sello. Entonces, yo también como referente tengo cine por ahí, tengo mucha tele, pero porque una de las cosas que escuché en alguno de los podcasts, y no sé a quién se lo habrá escuchado, sospecho que más de alguno, es que puedes relajarte y dejar de ser realizador de cine o contador de historias y ver simplemente algo o leer simplemente algo. Pero si lo ves de manera crítica, estás aprendiendo también. Claro. O te permite decir, güey, esto está increíble, güey. Ve cómo lo resolvió y lo anoto. Y tengo ahí mi blog de notas o lo pongo en el celular o lo grabo. Y hay veces que escucho audios que estoy medio borracho y digo, güey, esto no tiene ningún sentido. Mis ocurrencias son una estupidez, pero de menos las tengo anotadas por si alguna. Es que también es parte de una disciplina, ¿no? O sea, de nuevo, lo de Edison. Vas a escribir 1000 pelotudeces hasta que escribas la piola. Esa es. Vamos a saltar un poquito porque dije que los que no entienden Star Wars que se caen, ¿no? Pero me gustaría, aprovechando que sos fan, no lo sabía, quiero aprovechar porque no conozco muchos fans de Star Wars. Uníos. Que hablemos un poquito y expliquemos. O sea, vos tenés el fandom Mersa, digamos, el tipo que va a medio cabeza y no le gusta nada y solo son las películas viejas y esto y lo otro. A mí las películas, las últimas 3, no me gustaron. No. Hubo partes que me gustaron. Claro. Hubo partes de... donde sale Harrison Ford, está todo bien. Me parece que esas partes están bien logradas. Me parece que la animación, los planetas... Hay que reconocerle también que Star Wars, desde estas 3 películas, tomó una inmensidad mucho más grande gracias a la tecnología, ¿no? Sí. O sea, los planetas donde están, las naves donde pasan, se ve todo increíble. Pero la historia no me gustó. Ahora, ¿qué nos hace fan de Star Wars? ¿Qué nos hace fan de... O sea, ¿por qué una persona le parece importante ese mito? Que es un mito, no es el mito creado o dado, depende de lo que cada uno crea, en una religión antigua, en una civilización hace miles de años donde no había registro. Este es un mito creado y producido por un señor que todavía está vivo. Sí. Entonces, es raro también, yo entiendo a la gente que no le gusta, y entiendo que le sea raro ver gente tan fanática. ¿Qué es lo que a vos te mueve de Star Wars? Definitivamente creo que es... Digo, sin ponernos técnicos de El Caballero Andante, la reinterpretación de Kurosawa, claro. que era lo que le encantaba precisamente a George Lucas. Sí. Buenísimo. Sí. Ya se volvió oficial. No, o sea, más allá de la inspiración de George Lucas, que creo que es muy clara, finalmente son samuráis. Claro. Y creo que detrás del samurái, al menos de la cultura del samurái, el bushido y toda esta onda del guerrero, ¿no? Del guerrero feudal, existe esta noción del honor. Existe la noción del bien. Existe la noción de la luz y la ausencia de luz y qué es lo que esconde precisamente las sombras, ¿no? ¿Qué es la fuerza y qué es el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y por qué uno es las dos, uno contiene las dos y cómo uno escoge como Skywalker, digo, no te pongas de apellido Skywalker, por favor, pero a partir de la saga de Skywalker, ¿qué es lo que nos está tratando de narrar este cabrón The Maker, ¿no? El creador. Y creo que es esto, tú escoges qué ser, ¿no? Tú escoges en quién convertirte, ¿no? Y más allá de figuras fuertes femeninas que antes decían, no, es que no había personajes fuertes. ¿Qué estás hablando? Leia agarró sus cohetes y se puso a los balazos. Sí, se besa a su hermano, no le importa nada. No, y ella es la cabeza de la rebelión, al menos de una facción de la rebelión de Alderaan. Pero bueno, ya. Sí, para decirlo, porque sí es importante, ella es la cabeza del ejército. Exactamente. O sea, ella es la comandante, no sé cómo mierda se dice, general, lo que verga sea. General. De un ejército armado, porque la loca hasta ese momento no tenía el conocimiento espiritual y qué sé yo, como para, bueno, estar ahí, para ser un samurái, digamos. Sí. Vamos a decirlo así, sí. ser un caballero. Entonces,
se dedicó a lo que podía, que Sí, era sí. la política, que era dirigir el ejército, la madre. Alto puesto también. Claro, O sea, olvídate. es la jefa. Y Mon Mothma, que ahora en la serie de Andor, la ves y dices, "Uy, esta mujer está metida en un pedote". Y es bien inspirador porque te das cuenta cómo esta gente decide ser un motor por el cambio hacia el bien, ¿no? El estar en contra. Digo, más allá de lo que luego uno percibe como niño del bien contra el mal, hay un tema de represión, ¿no? Y de rebelión bien interesante en Star Wars, a partir de una cuestión política compleja, muy compleja, Muy ¿no? compleja. Donde una república se convierte en imperio. Claro. ¿No? Y eso es bien interesante Porque ya pasó. Y porque nos está pasando en Claro. todo el tiempo, en diferentes países, y ni hablar de la dictadura, y ni hablar de todas esas cosas en donde el poder se corrompe, si no es que ya venía mal, pues, pero en ese sentido, cómo los rebeldes siguen levantándose y por qué. Y lo dice muy bien en Andor, y eso es creo que el trasfondo más interesante de lo que hizo este güey Gilroy, ¿no? Él dijo, a ver, güey, el guión contiene un par de líneas que me parecen fantásticas, sobre todo este güey que tiene el manifiesto, ¿no? En su tablet. Y él dice, es que no es una sola facción rebelde. La represión genera la rebeldía, güey. Claro. ¿No? Estas insurgencias van a terminar sucediendo hasta que sea una de más y derroquemos al imperio. Güey, yo lo cuento y se me hace súper inspirador, porque no solamente estamos hablando de unos güeyes con espadas láser, ¿no? En Andor todavía no vemos ni un solo sable láser. Claro. Estamos hablando de una sensación muy humana de no estar de acuerdo con las cosas malas, güey, ¿no? De cómo verdaderamente aquello que se reprime es antinatural. Aquello represor, perdón, el represor es antinatural, por eso es tan difícil y es tan frágil, ¿no? El estado natural de las cosas es el todo bien, más o menos, ¿no? Y esa sensación incluso hasta de la compasión, más allá de que tenga un trasfondo religioso, ¿no? Creo que existe una cuestión de el bien. ¿Qué es el bien? Es algo que sentimos y sabemos que existe. Y todo lo demás es lo que está corrompido, ¿no? Es precisamente es el lado oscuro de la fuerza. Es que, pero lo más loco es que es la elección. Eso para mí es lo más importante. Vos elegís si estás del lado. Vos podés tener. Todos pueden ser del lado de la luz o del lado oscuro. Pero vos elegís qué camino tomar. Y vos elegís si vas a ponerte vos adelante de la situación y vos vas a hacer, con tu ego, vas a decir, yo voy a salvar. Porque hasta podés, en el caso de Anakin, por ejemplo, es un tipo que no es malo. No. Darth Vader no es malo. Está maldito. Está, claro, el loco simplemente no supo, no tenía las herramientas para resolver que iba a perder a su mujer. Claro. Que su mamá iba a ser brutalmente matada, es un horror. Pero él eligió seguir ese camino. Claro. Él podía haberse quedado al lado de la luz. Y estuvo a nada de quedarse. Y vos fíjate, hay otro. Yo soy muy fan de las series animadas. Tanto de Star Wars Rebels como de Clone Wars. Sí, yo también. Mal. Es que para mí son. Lo tengo por ahí al libro. Un amigo me dio el libro este del monje y la Ferrari de no sé quién. Que es un libro de tipo autoayuda. Sí, superación. Exacto. Y cuando me dijo, che, ¿qué te pareció? Le digo, mira, no es lo mío. Yo todo eso que dice ese señor lo aprendo en Star Wars. Sí, completamente. Así, corta la bocha. Es que está ahí adentro. Eso es lo más interesante. Creo que lo dijiste muy bien. Esta parte de elegir quién quieres ser, pero también está dentro de ti. Ese mal y ese bien están dentro de ti. Más bien, ¿a qué le quieres prestar atención? ¿A donde no hay luz o a donde sí? ¿No? ¿Y qué significa cada uno? ¿Qué te da por ejemplo, ellos, los Jedi, ¿no? Sobre todo los Jedi que están como en el vórtice entre ser buenos o malos, ¿no? Los famosos Jedi grises o los amarillos, los que sean. No sé. Ellos pueden elegir qué y por qué. ¿Por qué ser malo, no? Si ese es el lenguaje con el que se dan a conocer y se dan a entender. Pero finalmente existe algo bien peligroso y bien seductor del lado oscuro, ¿no? Que te puedes terminar quedando allí y ni siquiera darte cuenta. Y en Obi-Wan, que a mí no me pareció lo más acertado, pero hay algo bien interesante que le dice Darth Vader ya a Obi-Wan, le dice, es que yo ya no soy Anakin, ¿no? Claro. Yo soy Darth Vader, güey, o sea... Ya está. Olvídate de Anakin. Y que bueno, se redime y es una historia de redención que también tiene otra cosa muy linda, que creo que es algo muy común y es un tema bien, bien interesante en esta cuestión de Occidente, pero también es muy samurái esta cosa, ¿no? Fui malo y ahora soy bueno, pero ¿por qué? Por las razones correctas, esperemos. Pero al final lo que pasó con Star Wars es que a mí mucho de la filosofía, que yo no sabía que existía,
me la presentaron de una manera digerible, entendible, comprensible, muy colorida, ¿no? Con un perro gigante de 2 metros. Y se burlaban, güey. En el estudio decían, los güeyes esos que están ahí con el perro gigante. Y no se imaginaban lo que estaban creando porque no es tanto la forma, sino el fondo. Claro. Y por eso es tan rico Star Wars, ¿no? Y luego nos ponemos güey, ahora el sábado con unos amigos nos pusimos como 2 horas a platicar de Star Wars y no sé qué. Y mi chava ya se la sabe completa. Mi mujer ya está enterada y de hecho la pongo a ver cosas al punto que no es spoiler, pero en el Mandalorian sale Luke. Güey, yo estaba llorando como puerco. Muy pocas veces en mi vida he llorado como a mí me emocionó un güey. Cuando vi la espada verde. Exactamente. Ya está. Le dije, el sable es verde. Y mi chava no entendía ni de qué estaba hablando. Y yo, no, es que no sabes lo que significa esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que es filosofía de una manera digerida, sí, pero también está hecha para nosotros de valores que nosotros apreciamos. Creo que es importante haber hablado un poco de esto también para decir, hey, cuando a uno le hace mal, cuando vos, de nuevo, hay gente que es cabeza y que el director no me gusta, muerte a Star Wars. No. Sí. Pero cuando uno siente que le están haciendo daño a la franquicia, que en definitiva es eso, es una franquicia, tiene un significado mucho más profundo que una película, que una serie, que un personaje, porque resume de una manera muy práctica, muy entretenida, te pone enfrente de cosas que vos pensás, que vos querés hacer, que te pueden motivar a hacer el bien, Y para algunos no es pavada eso, ¿me entendés? Me parece que... Creo que no hay nada como el lado humano. Es decir, quitémosle todo lo fantástico, que está poca madre. Pero si el lado humano real de lo que te está tratando de contar este cabrón, el que sea, pues el que esté detrás de el universo en este sentido, creo que se reduce a algo bien bonito, que es ayudar, cabrón, ¿no? O sea, levantar la mano y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Y te proporciona también una forma de pensar en donde crees en ti mismo, güey. Crees en que tu opinión a lo mejor, pues vale. ¿Y por qué? ¿No? Y bueno... Se reduce un poco, creo que, y yo estoy de acuerdo, no me encantan las últimas 3 pelis. Se me hace que, no sé cómo las habrán escrito, pero son muy diferentes a Rogue One, por ejemplo. Sí. En la que sé que hubieron muchas manos y muchos ojos y un par de screenings en donde dijeron, y esto no funciona, vamos a volverlo a tirar, ¿no? Y se regresaron y filmaron cosas nuevas e hicieron algo que funciona muy bien y tiene un momento fantástico al final, que es en donde dices, ay, güey, ahí ata el moño con el universo de Star Wars. Pero lo que quiero llegar a decir con esto es que no hay fantasía en Rogue One. Es una historia de guerra, cabrón. Y es una historia de gente que se está levantando contra un dictador, cabrón. Sí, un warlord. Exactamente, ¿no? Y contra una autoridad que se los está cargando, ¿no? Entonces, creo que eso es bien bonito y eso hace que, incluso, y lo quiero decir así, antes de ser actor, muchos años, aparte de, bueno, mercadotécnicamente sí me dediqué a la mercadotecnia, pero me dediqué más bien a las causas sociales. Yo me dediqué a los derechos humanos. Entonces, todo lo que yo hacía de mercadotecnia era para campañas sociales, ¿no? Y sobre todo una campaña que en México pues, tiene muy poca atracción porque no hay comunidades tibetanas en México. Habrá 1 o 2 tibetanos por aquí en la Ciudad de México que trabajan con centros budistas o tibetanos o qué sé yo, de medicina tibetana. Pero a mí me interesó mucho el conflicto sino-tibetano, lo que está pasando en China con la gente total. de Tíbet. Y yo decía, ¿por qué tengo esta necesidad de...? O sea, es casi hasta un instinto de defender al que no puede levantar las manos. ¿Por qué? Y creo que viene de esto, cabrón. De una. ¿Sabes? ¿Querés contar un poquito? Yo hablo mucho del conflicto uigur. Acá hablamos muchísimo de eso porque... Me voy a extender un poco. Con el Mundial yo tuve un problema bárbaro. Yo hasta el último momento no sabía si lo iba a ver. Yo también. ¿Me entendés? O sea... Pero después empezó a girar la pelota y... El Mundial es el... El Mundial es el Mundial y voy a seguir criticando igual. Sí. Pero yo quiero que Messi levante la copa. Eso es... Porque lo tenía ahí, ¿me entendés? O sea, fue una situación re loca, man. O sea, yo tuve un mes llorando todos los días. Sí. Salió campeón Argentina, yo me ponía en la compu, me aparecía un resumen de algo, ponía play y me largaba a llorar. Claro. Aparecía gente hablando... Porque estos muchachos que dejaron todo, y lloraban, yo lloraba. Sí, o sea, un desastre. Nunca sentí algo así. Pero, ¿a qué voy con esto? Más allá de que haya pasado eso, sigue siendo una situación clara, evidente,
de abuso de derechos humanos, pero evidente, mal. Sí. Y lo mismo pasa con los uigures en Ujú, China, ujú. que son perseguidos. Sí. Los tibetanos que se prenden fuego por ahí porque no saben qué hacer, Ujú. o no sé qué onda. Ujú. Lo mismo Yemen, Sí, mismo sí, lo que vos me digas. sí, la gente en Taiwán. Y qué chistoso. Hong Kong. Y qué chistoso que se repite por ahí el nombre pues del Partido Comunista, cabrón. O Claro. sea, ¿quiénes están a la cabeza de un país que es quizá la potencia más grande del mundo en muchos sentidos, Ujú. ¿no? Creo que lo que sucede, al menos en mi caso, era esto, ver gente que no se puede defender, ¿no? Y me decían, ¿y por qué no hablas de los wixárikas? ¿Por qué no hablas de la gente de la sierra, ¿no? ¿Por qué no hablas de los indígenas de tu país? Y pensé, pues porque ya hay gente hablando de eso, güey, porque creo que también se vale decir esto está pasando en otro lado, porque si esto pasa en otro lado, también puede pasar aquí. Es más, lo convierte en algo que sucede en todos lados, nos tiene que generar algo, no porque estén a miles o cientos de miles de kilómetros, ¿no? En ese sentido. Es que ahí hay un tema, ¿sabes qué? La persona que te dice, todo lo estoy pensando ahora, capaz voy a decir una estupidez. La persona que a vos te dice, ¿por qué no hablas de la gente de México? ¿Por qué no hablas vos? ¿Por O qué sea, no? claro, Claro, o sea, ¿por qué no? ¿Y tú por qué no? ¿y tú por qué no? A ver, vos no venís. El problema de esas personas, yo lo que creo es que tratan de. No de que vos hables. Cuando dicen hables, dices soluciones. Sí. O sea, de que vos sacaste, no sé, como periodista o lo que sea, una nota sobre los uigures asesinados, la gente de la sierra, esto. Ah, bueno, y ahora alguien lo va a resolver porque él habló. Exactamente. Y no es así. No es Esto así. es un interés, algo con lo que vos vibraste como el rock and roll y no el reggaetón, ¿me entendés? Yo vibré con esto. Loco, ¿te importa la gente de la sierra? Andá a escribir, Sí. andá a hablar, andá a conocerlos, andá a ver qué onda, porque después es donde te caga el imperio. Claro, y falta. Hay algo que no se puede. Y por eso digo también un poquito esta cuestión con China y los derechos humanos, como sucede en muchos otros países, pero algo muy particular es que aquí pasa por una ideología de terror, cabrón, ¿no? Esta eliminación cultural, ¿no? De ciertas identidades, como lo son todas estas que ya habíamos mencionado, entre ellas la tibetana. A mí se me hace algo bien, bien feo, porque finalmente. Y preocupante, porque es como quitarle al patrimonio de la humanidad algo que creo que sí es bueno. Y sobre todo una cultura que habla de la bondad y de la compasión y del amor y de la exploración psicológica, en ese sentido en lo que la ciencia ha terminado de encontrarse. Y lo que quiero decir con esto es que qué interesante que la física cuántica y que cosas como descubrimientos que tienen que ver con otro tipo de realidades se reducen a la psicología. Claro. Y en este caso la psicología de la exploración mental, que es la meditación, y la respuesta que tenía la religión y también un poco la cultura tibetana respecto a qué somos y por qué estamos aquí, de qué se trata esta experiencia humana. Y ellos dicen, güey, vivir en presente, eso es lo que te da la experiencia que deberíamos de estar viviendo. Y aparte de muchas otras cosas culturales que a mí se me hacían muy interesantes del Tíbet, yo pensé, pues alguien tiene que hablar de eso. Y por eso me dediqué 7, 8 años como mercadólogo antes de ser actor a eso, y eso me llevó a los medios. ¿Querés contar un poquito del conflicto? Sí, claro. Bueno, lo que sucedió es que en los años 50 entra el ejército popular o el ejército de liberación popular de China a arreglar un par de cosas en Tíbet. Después de 10 o 9 años de estar allí, los tibetanos ya estaban hasta la madre. Lo estoy parafraseando, pero más o menos así es. Estaban hasta la madre, se levantan porque había un plan para asesinar al Dalai Lama, que es en realidad una especie como de papa presidente. O sea, es como la figura máxima porque es un estado teocrático. Como un emir, digamos. Exactamente. Él es como, no Dios, pues, pero él es como una especie de criatura divina, ¿no? Okay. Un santo. Y ellos dicen, no, pues es que si van a asesinar al Dalai Lama tenemos que hacer algo. Y estos tibetanos que apenas sabían disparar rifles se levantan en contra de un ejército muy organizado, que pues es la herencia del ejército rojo chino. Y se hace un cagadero. Matan a no sé cuántas personas, desaparecen a no sé cuántas. Hay números como muy preocupantes, pero siempre dicen, pues es que no podemos estar seguros de cuántos fueron. El Dalai Lama termina huyendo a India, ¿no? El gobierno indio les da un territorio en Dharamsala, que es en donde él se establece y crea el Estado tibetano o el gobierno tibetano en el exilio. Que quiere decir que ellos siguen siendo un Estado, siguen siendo un país y siguen siendo, pues sí, como quien dice, una nación, pero no pueden estar en el lugar en el que deberían de estar. ¿Por qué? Porque estos cabrones lo que hicieron fue entrar a Tíbet, ellos decían, para erradicar el feudalismo, y luego te enteras que Tíbet es la cumbre, la cima del mundo. ¿Dónde están los glaciares? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están muchos recursos, sobre todo de mineral, ¿no? Que a China les funcionan? Y sobre todo cosas peligrosas como tipo materiales radioactivos, ¿no? Claro. O sea,
Entonces, a la par de esto que está muy complejo, empieza a haber una especie de sistemática eliminación de la identidad tibetana a través de diferentes métodos. Y entre ellos, pues castración, ¿no? O sea, hay cosas muy preocupantes como eliminar el lenguaje y eso hace que se borre cierta parte de la cultura. Entonces, finalmente lo que a mí me produjo es, oye, güey, esto está medio cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie levanta la mano? Aquí en México, no importa. En Occidente había habido un movimiento muy interesante y creo que yo llego también con este susurro de lo que quedó de los Beastie Boys, porque ellos le entraron durísimo al Free Tibet. Y yo ya lo había visto y había escuchado y yo decía, sí, Free Tibet, los monjes. Y cuando tuve edad para entender qué chingados estaba pasando, pensé, esto es muy preocupante, ¿sabes? Porque eso si está pasando allí puede pasar en todos lados. Yo decidí entrarle a eso porque me vibraba, porque concordaba con lo que yo quería y creía. Y le pegué durísimo. Tuve la oportunidad de ir a Washington, a estar en una especie de lobby, ¿no? O sea, en un día de lobby en donde vas al Capitolio y le presentas a los representantes, pues cuáles son las cosas que los tibetanos quieren que de menos ese gobierno, el gobierno de Estados Unidos, ponga atención como para que la plática con China se vaya hacia allá también. Y es lo mismo que pasa con Qatar y con países en donde se violan los derechos humanos. Es como decir, oye, güey, pues muy bonito los estadios, pero ¿y la gente qué? O sea, y muy bonito tu desarrollo y las ciudades y los 300 millones de millonarios en China. Qué chingón, pero ¿y los que no? ¿Cómo están? ¿Por qué hay tanto? Es decir, esa balanza, cuando se empieza a desproporcionar o cuando se empieza a desequilibrar, genera este tipo de fenómenos en donde hay pocos que tienen un chingo y un chingo que no tienen nada. No, sí. Y eso China es, para mí, y con mucho respeto a los chinos, ¿no? No, claro. A mí me tocó ir al Mundial de Básquet. A mí me gusta mucho el básquet. Mira. Y te digo la verdad, es impresionante. Es muy impresionante. Pero sí te das cuenta de que los tipos no tienen ni idea de lo que está pasando afuera de China. Tienen, pero ni idea. O sea, saben que hay celulares porque están ahí. Claro. O sea, la tienda Apple, explotada. Explotada. Pero después no tienen noción de lo que hace el gobierno, no tienen noción de lo que es que no te maten un hijo. O sea, la ley del hijo único. Hace poco vi un documental en Amazon, creo que se llama One Child Nation, la nación de un solo hijo. Y uno, claro, como yo eso lo escuché en la secundaria, en la prepa, ¿me entendés? Pues ya viene de tiempo. Uno medio como que desde la ignorancia lo normalizó. Claro. De que, bueno, es un país que, porque tiene mucha gente y la economía y esto, tuvieron que tomar una decisión. Bueno, no es así. No lo voy a decir acá porque es horrible, pero miren ese documental, es durísimo. Hay un artista chino muy importante que hace obras de arte muy duras, escabrosas, te diría, pero porque son 1.000 millones de personas, ¿no? Sí, 1.000 y pico. 1.600. Bueno, una cosa así. Ponele que 500 millones estén en edad de concebir, que es mucho más, son muchos más, ¿no? Sí. Son muchísimos los chicos que mataron, pero muchísimos, muchísimos. Y no sé por qué nos acostumbramos a ver esas cosas con tanta normalidad, o sea, porque en definitiva, a mí me cuesta tolerar que haya estados teocráticos. Sí. Me cuesta tolerar porque no estamos hablando en igualdad de condiciones, porque el estado teocrático a mí no me puede juzgar. Porque vos sos católico, judío, lo que sea, y a mí me vale pito. Sí, o sea, está todo bien. Sí, perdón. Al contrario, contame lo que vos sabés, contame cómo vos te criaste, contame cómo esa espiritualidad X te influyó en tu vida. Pero vos no podés no dejar manejar a una tipa un auto. Claro. O azotarla porque... La chica mexicana esta en Qatar, no sé a ver si podés fijarte el nombre, la periodista que la habían... sentenciado a latigazos y no sé qué verga por cogerse a un tipo. Está bien, o sea, si esa es tu ley, para mí, perdón, y lo digo con muchísimo respeto, me parece medio retrógrado. Sí. Y entonces, si eso es retrógrado, creo que acá no podemos ser tan retrógrados como eso, porque se respeta muchísimo más. Claro. Y creo que ahí es en donde se les encuentra la falla a la lógica, ¿no? O sea,
si así fuera la ley para todos, pues así sería en todos lados. Es decir, y sería aceptado y de hecho así juzgaríamos. Ya no, por alguna razón ya no se le cuelga a la gente. Que algunos se lo merecen. Pero quiero decir que por algo las leyes, inclusive, vamos a llamarles más nuevas, tienen mucha más compasión dentro de que antes, ¿no? Y en general existe una cuestión como de, sí juzgar, pero con mucho más conocimiento. Y acá estos güeyes no siquiera conocen el concepto de compasión, ¿no? O sea, eres culpable porque Dios lo dice o porque mi Dios lo dice, ¿no? Por así decirlo. Y es como, güey, neta, y luego, o sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo con esto? ¿Qué estás perpetuando? ¿Por qué lo haces? ¿Porque te conviene o porque realmente eso es lo que debe ser? Deja todo a un lado las escrituras, las que sean. Creo que hay una cuestión como hasta de sentido común y de lógica que obviamente hay cosas que no están bien. O sea, no, claro. Más allá de lo que sea. Y a mí se me hace terrible que siga existiendo. La cosa es que no, como lo que decíamos, no es tan cerca. No. Los normalizamos porque no nos afecta, porque no está cerca de nosotros. Y en el momento en el que nos afecta es cuando te enteras o cuando te salpica, como en este caso esta chica o como los que, no sé si metieron marihuana, no sé dónde y los iban a colgar, si no es que los colgaron. Ya no supe bien qué pasó en Indonesia o en Malasia, Filipinas, no sé. Y creo que todavía hay muchos, nos falta un montón, cabrón. No, y tomate el caso de la chica esta, Britney Griner, la basquetbolista en Rusia que entró con un vape. Sí. Se habrá olvidado, no sé. Pero Rusia no es un país árabe, ¿me entendés? Exacto. Yo con los países musulmanes hasta puedo entender esa distancia cultural. No la comparto, creo que hay una lógica que es bastante sencilla, donde o te sumás o no te sumás, pero los rusos no son orientales. Y la cambiaron a ella por un... prisionero de guerra. El tipo es traficante de armas. Traficante de armas. O sea, cambiamos, y lo digo como occidental, ¿no? Cambiamos una basquetbolista a una persona que sabe jugar en equipo, a una persona que busca un objetivo común, que busca algo saludable, que busca algo... ¿Dónde está la moral, brother? O sea, lo cambiamos por un traficante de armas, un asesino. Sí, como cuando a Michael Phelps se le salió a decir que fumaba mota. Claro. Y todos, uy. Y el güey dijo, güey, ¿qué tiene, güey? Y sí. Nadie me puede parar, güey. O sea, es que una cosa es una cosa y la otra es otra totalmente. Y mira que luego sucede que a Rusia se le podría decir que no es nadie para juzgar. Total. ¿No? Con todo lo que ha estado sucediendo desde el 24 de febrero, que ya va para un año. Pero me parece fantástico porque esta comparación es como si cambiaras un conejo por un tigre. Claro. ¿No? O sea, que ni siquiera estás hablando de lo mismo. Un tigre asesino, un tigre en cocaína. Un oso, como la película, ¿no? Un oso encocainado, ¿no? Que ya probó la carne humana. No mames, güey, no tiene ni siquiera punto de comparación. Yo siento que hay cosas que todavía nos faltan mucho, ¿no? Es decir, hay países que tienen cosas más, cosas menos, pero se ven, tú lo ves y dices, es que es la lógica, cabrón, es el sentido común el que me dicta que algo no está bien. Y creo que yo por eso me interesé en los derechos humanos, pero venía yo con este combustible y ni siquiera lo sabía, de la teoría de lo que existe detrás del Star Wars, que para mí fue lo que yo veía cuando tenía gripa y despertaba, y en Canal 5, que es el canal típico de acá de México, estaba Star Wars en replay, en loop, las 3 pelis, entonces me la recetaba todos los días que yo tenía gripa, y todavía encima con medicinas, entonces me entraba todavía más al inconsciente. Y creo que esta noción de defender al que no puede, me parece muy cabrona. De una. Y de ahí viene. Y retomemos, sigamos con el cine entonces. Sí, señor. El poderoso Victoria. Ah, bien, pues... la vi el otro día. ¿En serio? La encontré, lo voy a decir, la vi pirata. Bueno. Porque, no sé, mira, ahí está. Este es el póster de festivales. Sí, está bueno el póster. Sí, a mí me gusta mucho. La vi pirateada total en una página. Mira. Si no la pueden encontrar en DVD, mírenla pirata, está buena. Hay cosas que luego no hay que dar. Claro. No queda de otra, entonces la tenés que ver. Si algún día me cruzo el DVD, lo compro. O sea, es bueno saber. Esa es la promesa. Ah, buenísimo. La vi a crédito, digamos. Sí, prestada. Cine prestado. Exactamente. Tengo varias cosas de esa película. Okay. Uno, me gustaría empezar por la parte del set. Okay. Quiero entender, después vayan y véanla, porque lo que vas a contar yo creo que va a estar bueno. Sí. ¿Dónde? Sé que la filmaron en el interior del país. Sí, principalmente. No me acuerdo si era en Jalisco la filmaron. Durango y Jalisco. Jalisco es la locación principal. La película es básicamente de Jalisco. Ok. Las dos compañías productoras, Vértigo Films y Contacto Pro,
Son compañías hermanas, pertenecen a la productora, que es la esposa del director, Ok. la cabeza de Vértigo. ¿Querés más café? Raúl Ramón, sí, claro que sí. Y esta peli, bueno, pues tiene un ratote cocinándose. Raúl la escribió hace mucho tiempo, Raúl el director, Raúl Ramón. Él es cinefotógrafo, o había sido cinefotógrafo hasta que se realizó esta película. Gracias. Él hizo este guión con Vicente Leñero, que es una leyenda, ¿no? Él fue quien escribiera, para empezar, pues La Ley de Herodes. Y te chingas o te jodes. Exactamente, güey. Me re gustó esa película. Son películas que tienen que ver con... Esa es parte de una trilogía, ¿no? Más o menos, sí. Luis Estrada. Sí, es de Luis Estrada. De hecho, va a salir la siguiente, creo ya en estas fechas. Ajá, que viva Ok. México. Sí, ¿Va? que viva México. Que ya va a romper esta trilogía, ya van a ser 4, ¿no? Ah. Entonces, tienen que ver un poco con esta naturaleza humana y el gobierno y la autoridad y Sí. cómo uno, cuando llega a una oficina de poder, pues se chinga a los demás, ¿no? Contame porque se ve, o sea, pasa que hoy en día con la animación, con la postproducción, vos no sabés bien qué es verdad, qué es mentira, Ajá. pero se nota que hay mucha construcción, que hay mucho arte Uh-huh. en la película, porque es una película en los años 30, basada en los años 30, Uh-huh. en la época de las minas en México, minerales, Sí. etc. Hacenos un paseo por el set. ¿Cómo era que te encontraste distinto a películas independientes, chiquitas, ¿me entendés? O sea, que con igual valor, Claro. pero de repente vos, un actor nuevo, Sí. te encontrás con algo que no es normal en un cine primerizo, vamos a decirle. Fíjate que interesantemente, a pesar de que El Poderoso sigue siendo independiente, tenía esto que era un monstruo de producción, ¿no? Y era porque a lo mejor Raúl no tuvo el dinero para hacer la peli como él quería, pero tenía el tiempo. Entonces, con el tiempo se dedicó a los detalles. Y en ese sentido, perdón, regresando al set, que no lo respondí muy bien, pero lo abordamos ahorita, era mágico, cabrón, llegar a un set en el que lo único que yo tenía que hacer era ponerme mi vestuario, que era fantástico, un vestuario de Mayra Juárez, y entrar al set, que no era entrar, era básicamente todo el pueblo, todo el lugar. Filmamos en Durango, en unos lugares increíbles, ¿no? En Mapimí, en el Puente de Ojuela, en el rancho de John Wayne. Entonces, entrar al set ya con el vestuario y todo como estaba, era traer medio personaje encima, si no es que mucho más, ¿no? Entonces te permitía trabajar de una manera fluida y de una manera con mucha verdad, quiero pensar. Ok. O quiero sentir. Y a eso le sumas que está Damián, Joaquín, obviamente Alberto Trujillo, Javi Zaragoza, compañeros que también... Damián Alcázar, Damián Alcázar, ¿no? Joaquín Cosío. Joaquín Cosío, es decir, Edgar Vivar. Crack. El crack. maestro. Y aparte es un tipazo, Lalo España, Luis Felipe Tobar, Roberto Sosa, Daniel Martínez, es decir... El Adal Ramone. Adal Ramón, son figuras y nombres importantes en la industria del cine, la televisión, las series y lo que quieras, pero lo que hay es que hay mucha experiencia y hay mucho profesionalismo y hay mucha noción de hacer bien las cosas, a pesar de que es una peli, repito, no es una película de estudio, no fue ordenada, Uh-huh. ¿no? Y tampoco recibieron apoyos federales. Recibieron un apoyo en Jalisco, que es lo que los ayudó a empezar la peli, pero realmente el apoyo con el que luego cuentan muchas pelis les sirve mucho para tener esta dimensión y a veces ni siquiera. ¿No? Uh-huh. Ellos bajan una lana, producen su peli, viven muy bien un año y el año que sigue bajan otra lana, hacen otra peli y así viven y viven bien y está bien. Aquí en esta peli se metieron las herencias de los papás, hipotecaron la casa 2-3 veces, o sea, estuvieron a punto de empeñar al perro, o sea, cosas que dices, güey, es tipo Rocky, güey. Es que esta película, volviendo para atrás, es un evento. Desde el momento en que la vi, yo dije, esta película es un evento como totalmente distinto, ¿no? Pero como Avenger, Star Wars, en el sentido de que hay un mensaje muy claro que excede a la pantalla, que inclusive en este caso está visto también desde tu lado, desde la... ¿Cómo se llama la chica? Lorena de la Torre. Lorena de la Torre, que también es una actriz fantástica, nueva en el circuito, muy bien la chica, pero también trae ese enganche de esa historia, de decir, hey, estamos trazando un camino que va a exceder la pantalla, estamos tratando de reflejar, qué sé yo, el cine mudo, toda la primera parte de Edgar Vivar haciendo caras a lo Chaplin, digamos. Sí, es muy Buster precioso. Keaton. Él lo dice, ¿no? Estoy muy inspirado en Buster Keaton, ¿no? De una. Y su personaje hace cosas muy como de Buster Keaton, de subirse al burro. Sí. Es un señor que tiene 70 y tantos años y que ha pasado por todos y sabemos quién es Edgar Vivar, de dónde viene y qué representa para Latinoamérica, incluso Argentina mismo.
Creo que lo que hace es una peli que se arriesga, ¿no?, a contar algo diferente. ¿No? Es una peli que está diseñada como para tener esta capa, esta estructura de cebolla en donde hay un mensaje muy claro y que lo dice por ahí la sinopsis es Durán, el maquinista de un tren que está el maquinista del tren de un pueblo que está a punto de desaparecer porque la mina ya no produce el mineral, y frente a la inminente pérdida de las vías del tren y la descomunicación del pueblo debe tomar la decisión de quedarse allí o irse a Estados Unidos. No solo trata de eso, es decir, sí, por supuesto, pero tiene también otras cosas, ¿no? ¿Por qué el personaje de Durán se iría a Estados Unidos y dejaría esta misión imposible de construir un tren para que el pueblo no se convierta en un pueblo fantasma? ¿Qué dejaría mi personaje? Pero también lo que se queda, si él llega a irse, significa también cosas, ¿no? No solo porque regresa por su chava, a lo mejor, no sabemos, lo van a ver en la peli, pero creo que contiene mensajes que te van cayendo cuando después de verla dices, mira, también contiene esto, también trata de esto. Más allá de la ficción, esto me parece interesante, más allá de la ficción de que, bueno, hay que construir un tren, digamos. Ya desde ahí. Ya me dio hueva, digamos. Sí. O sea, hay que construir cosas. ¿Cómo vas a ¿Cómo construir un tren? Claro. No tengo electricidad, digamos. ¿Cómo construyo un tren? Me baño yo con una resistencia cuando me quedo sin gas, güey. ¿Cómo voy a construir un tren? Gerardo, ¿por qué se quedaría? Ok. O sea, desde tu lado, o sea, más real, o sea, pues bueno, va a construir un tren. Claro. Pero, ¿por qué te quedarías? O sea, ¿qué crees vos que te haría quedarte en una, vamos a decirlo para llevarlo a un terreno general, en una situación límite? ¿Qué te haría tomar, hablamos de Star Wars, todo eso, qué te haría tomar esa decisión de quedarte y hacer algo imposible? Yo creo que porque nuestra voz vale. O sea, lo que nosotros podemos contar desde nuestra trinchera tiene valor. No es de a huevo irse a hacer cine a Hollywood para hacer buen cine. Digo, desgraciadamente a veces que pues, cierto nivel sí te requiere estar allá. Pero también se pueden contar historias chingonas desde acá, ¿sabes? Y yo creo que yo me quedaría por eso, porque creo que también se puede defender de dónde somos, de lo que somos, del lugar al que pertenecemos y del pueblo que conformamos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaras, ¿por qué me quedaría? Me quedaría porque creo que hay cosas locales que tienen mucha universalidad, ¿no? Historias que son muy mexicanas, pero te resuenan, no importa de qué país sea, porque lo que contiene esa historia, como esta historia de amor, un poco la montaña imposible de escalar, ¿no? Creo que la gente la puede entender, ¿no? Más allá del monomito y todo este show que creo que es de lo que estamos hechos, creo que hay algo muy rico respecto a la identidad mexicana, al pueblo de México. Al menos eso es lo que el poderoso Victoria narra. Y yo desde mi perspectiva estoy de acuerdo. Creo que algo tienen estos güeyes que vale la pena que defiendan. Y por eso deciden quedarse en su pueblito. Y ellos dicen, aquí no crece nada, güey, pero es de donde somos, ¿no? Y esta noción de, bueno, vamos a juntarnos. O sea, vamos a tratar de escalar una montaña y sobre todo, y que creo que es algo que luego la gente no percibe, es que ¿qué está detrás del desmantelamiento de las vías? ¿No? ¿Qué está detrás del hecho de que tenemos que construir un tren? ¿Por qué los trenes eran gringos? Y eso es creo que un poco el fuego que hizo que Raúl escribiera esta historia. Él leyó sobre los tratados de Bucareli en donde México, con la finalidad de legitimizar un gobierno que no era legítimo, le pide a Estados Unidos que lo reconozca, pero Estados Unidos a cambio le dice, bueno, tú no puedes construir trenes, no puedes tener tecnología propia. Todo lo que quieras, me lo compras. Entonces México no desarrolló armas, no desarrolló cosas que en ese momento se estaban desarrollando a nivel internacional. Claro, que eran fundamental para sostener una cuestión geopolítica, digamos. Y lo único que hicimos fue darles más dinero, no quiero decir a los Rockefellers, pero un poco a la gente que ya estaba desarrollando cosas allá y comprábamos cosas de hacía 40 años. Entonces ya desde ahí hay una disparidad, ¿no? En donde en Estados Unidos ya las ciudades tenían luz, estos güeyes a lo mejor apenas tenían un foco, ¿no? Y creo que a lo que voy nada más con esto, que Raúl fue lo que lo hizo que escribiera el guión, habla de esa lucha contra quienes están quitándonos las vías. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a desaparecer, cabrón? Nada más porque no hay mineral. No, güey, somos un pueblo, podemos seguir existiendo. Y finalmente es una figura ahí medio corrupta, desde una oficina, fumándose un puro y jugando al billar, el que decide que estos güeyes desaparezcan y que el pueblo de la esperanza también pase al olvido. Entonces también es esa luchilla. Es que existe también ese mensaje, Sí, ¿no? sí, más vale. Y mira, para mí como personalmente fue, o sea, es una aventura, ¿no? La historia del casting es tal cual como de terror, porque pues, yo casté en 2018 y casi un año después me avisaron, oye, ¿qué crees? Siempre sí te quedaste. Cuando yo estaba hasta olvidado, ¿no? Del claro, tema. que son producciones diferentes, vamos a decir. Tienen otra forma de operarse. Y cuando te dicen, no, pues es que llevamos 10 años con este proyecto, dices, la velocidad es distinta. Claro. ¿No? Entonces, obviamente cuando yo leí el guión, yo dije, esto está padrísimo.
tiene muchísimo corazón. Había cosas que yo dije, órale, pues a ver cómo las hacen, porque pues a mí me habían dicho, no, esta es una peli independiente y no sabía ni qué actores iban y tenía toda la secuencia del tren una vez ya construido, ¿no? O no. En donde, bueno, finalmente hay cosas que no crees que se puedan filmar fácil. Y creo que ese reto es decir, órale, pues cómo lo van a resolver. También a mí me hizo en ese momento decir, pues vamos a entrarle. Y cuando me dicen con quién voy, me hizo entrar el triple porque dije, güey, yo me voy a ver todo estúpido en el set con estos güeyes que son los meros del cine y la televisión en México, ¿no? Entonces fue una aventura como actor y creo que en ese sentido a mí me dan mucho pues no sé, este apapacho, ¿no? De que, güey, sí se puede hacer cine así. Es decir, si tú tienes un guioncito que tiene 5 años o 10 guardado en el cajón y crees en él, sigue con ello, empúlsalo, empújalo. A lo mejor en ese momento no era su momento. Pero a lo mejor ahorita sí. Sí, pero muchas veces depende de un cambio de tecnología. Sí, totalmente. O sea, muchas veces depende lisa y llanamente, porque vos necesitas, en cualquier empresa, ¿qué necesitas? Un producto, capital humano, y necesitas la parte de herramientas, ¿no? Sí, el instrumento. El instrumental. Bueno, la maquinaria, la tenés. Capaz que eso es lo que no te da en una época, después se abarata. Lo digo siempre, esto hace 20 años era imposible. Exactamente. Esto de acá, hoy, sí, imposible. Y estamos hablando de un cuarto con 3 cámaras. Y unos micrófonos. Claro, 2 micrófonos. O sea, no somos un canal de televisión en vivo, teniendo un satélite en otro lado del mundo, comentando. No, pero llega un momento donde sí se puede. Y creo que en ese sentido, regresando al Poderoso, ya cuando yo estaba en el set decía, el varo está en la pantalla, no detrás de. Quiero decir, no había campers, no había lujos, no había... Comíamos increíble, eso sí nos cuidaron y nos atendieron fantástico, pero era mucho como esta sensación de, pues juntos vamos a hacer una peli, así como juntos estos cabrones van a ver si hacen un tren. Claro. Y parece imposible. Por eso es un evento. Es un evento y porque parece imposible construir un tren, pero también parece imposible construir una película. Y sobre todo una peli independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se juntan estas personas y diseñan esta manera de hacer cine, ¿no? En donde no hay camper para cada quien, pero hay un camper comunitario en donde van a estar muy cómodos, van a estar muy frescos y van a estar bien atendidos. Órale, y cuando estás ahí te das cuenta que a lo mejor esa es la forma de hacer cine. ¿Por qué un camper en donde... ¿A qué vas? ¿A bañarte y a estar acostado un rato? Mejor allí donde puedes convivir con estos súper cabrones legendarios. Y creo que esa noción, y esto lo descubrimos un poco ahora en las ruedas de prensa, en donde gracias a esa convivencia es que creo que se nota que somos un pueblo. De una. ¿Sabes? Porque nos conocíamos. Tiene mucho sentido. Porque cotorreábamos, porque todos los días comíamos, desayunábamos, cenábamos, nos echábamos unos vinos, nos despertábamos medio cruz, íbamos a trabajar. O sea, esa sensación de convivir hizo que finalmente frente a cámaras sí perteneciéramos al pueblo de la esperanza, al menos los que estábamos ahí, ¿no? Y te das cuenta que el cine independiente puede verse de este tamaño. Claro, también es lo bueno de que vos estés acá o en otros lugares contando esto. No me acuerdo por qué lo estábamos hablando ayer. Hay gente que es crack. No solo porque es talentosa, porque se va al camper y se acuesta en donde hay. Sí, ¿entendés? Sí, o sea, no está de diva. El que es verdaderamente crack. Y eso está bueno para la generación que sigue y para las que siguen. Totalmente. O sea, porque vos hoy, después de esta experiencia, no tenés excusa. El día que hay camper y hay camper, si la película está bien, va y dormía donde hay. De hecho, a veces es al revés. La peli es medio mala, pero todo lo demás es, ay, el apapacho, estoy súper cuidado. Y vean el hotel en donde estoy. Es como, güey, ¿necesitas eso para hacer la peli? ¿O necesitas un lugar en donde dormir? ¿No? Un foco para estudiar tu guión, un plumón. Y ya, güey. ¿sabes? Es que está todo en lo simple. Es que eso es. Es un poco quitarle ese brillo y ese glamour que realmente también luego no existe o no debería existir para que el cine sea bueno. No, pues que vos fíjate, más allá de que existe y se impone para que el cine sea bueno, se impone en la existencia del cine. Ah, claro. Porque si yo voy a gastar, tengo que destinar parte de mi presupuesto a que vos tengas un cuarto... Alguna excentricidad. Claro. Yo siempre me acuerdo de la película Tropic Thunder. Sí. Creo que esa película debería ser estudiada en todas las universidades de todas las carreras que hay. Llegó temprano, más bien. Total. Hoy no se podría hacer. No. O, bueno. No. Sí. No. No. Sí, no.
Creo que lo vi en Joe Rogan a Robert Downey Jr. diciendo, Ujú. menos mal que me la dieron ahí, Sí. porque Y no hoy sería ahorita. imposible. ¿Cómo te llevas con eso? O sea, Mm. porque hay barreras a romper, Ujú. hay reglas que están hechas para ser rompidas. Ujú, ujú, ujú. ¿Cómo te llevas vos con discernir qué es una regla a romper para estirar el límite del cine, para aportar a la creatividad, a la cultura, esto, lo otro? ¿Y qué es algo cancelable o que ya no va, digamos? Mm. El otro día, para ponerte en contexto, veía por otro tema las películas de esta chica Velasco, de la India María. Ajá. ¿Las conocés? Bueno, Sí. hoy esa película no se puede hacer tampoco. No. Y está bien que no se haga, hay que hacer algo mejor. Ujú. Hay que hacer algo mejor. Están re buenas las películas de la loca esa, la banco Sí. grosso. Pero hoy no podés hacer esa película. No, y creo que todo cine y todo arte, creo incluso pertenece a su propia época. Es como lo que decíamos, sería muy duro buenísimo. juzgar algo del pasado con los ojos del presente. Total. O sea, hay que entender de dónde son los toros, güey, porque ahorita no podemos hacer más corridas de toros. ¿Por qué a la gente le emocionaba así como, por qué los gladiadores estaban bien chidos? Pues en Roma, güey, o sea, pero ya ahorita a lo mejor pues no está chido que se maten. Ahora tenemos MMA. Exactamente, mejor que medios se maten, nada Claro. más. Y creo que en ese sentido la regla a romper es esta noción de que lo voy a tratar de decir bien, estamos hechos para contar historias, no para construir celebridades, Ok. ¿no? O sea, un día me entrevistaron y me dijeron, sí sabes que vas a ser muy famoso. Y le dije, la neta no me importa. Y creo que lo que concluimos de ahí junto con Lorena, que fue una entrevista a la que fuimos, y con este entrevistador fue que, bueno, ojalá seamos famosos por las razones correctas, ¿no? Aquello a romper es esta noción de que necesitamos alinearnos a cierto tipo de cine para poder contar historias chingonas, ¿no? Y que tenemos que alinearnos a lo que la agenda nos pide o a lo que la taquilla nos pide. Creo que hay algo ahí en medio que todavía está explorable, es decir, es un área de oportunidad muy grande. Y si yo tuviera que decir algo que aquí, más que me rompiera, más bien se me aclaró, es que estos cabrones son quienes son porque son extraordinarios compañeros. Ok. No son solamente talentosísimos, que sí lo son, sino que están dispuestos a colaborar. Y esta noción de que el cine tiene que ser vertical, en donde el director está con su megáfono en una silla alta y donde no te le puedes acercar, cada vez con esta accesibilidad que existe respecto a la tecnología, se ha eliminado y se ha convertido en un proceso colaborativo, ¿no? El cine, el mejor cine, creo, sucede siempre y cuando haya horizontalidad y donde haya la participación de áreas que van a hacer que la película se cuente, la historia se cuente en las 3 etapas, desde el guión, la producción y la postproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tomar en cuenta que hay directores de muy buen nivel que están con el sonidista atrás, con el diseñador sonoro, con el que va a musicalizar, el que va a crear la banda sonora, el editor, el de VFX, el de SFX, están todos atrás del director y el director a veces voltea y dice, ¿cómo ven? ¿No? O sea, no existe solo una opinión de un gurú en donde a lo mejor, bueno, está bien, antes se podía, antes a lo mejor la industria o la estructura funcionaba así, ahorita no. Creo que el hecho de que cuentes con más ojos hace que las cosas estén mejor. Como lo dicen, 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, en una de esas, el nuevo cine puede ser más colaborativo que antes. Okay. Y esa es una regla interesante, porque a mí desde que empecé a escribir para yo tener material que enseñar, porque pues nadie me daba los papeles que yo quería, por así decirlo, y me los escribía yo y los producía yo y luego pues me junté con un cuate que tenía cámaras y que también es director y que también hace música y tenemos otro cuate que hace sonido. Entonces este pequeño grupo de realizadores independientes nos dimos cuenta que tenemos que crear el material del que queremos presumir para poder aspirar a hacer ese tipo de cosas de otro nivel. Claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No va a ser con yo el varo o con yo mi idea. Es como, güey, sentémonos a ver qué es lo que mejor funciona y qué opinas tú y qué opinas tú. Y eso fue una idea, fue algo muy chingón darme cuenta que existe esta noción de humildad profesional, ¿no? O algo, humildad creativa, ¿no? Y hace que funcione y suceda muy bien. Y está que bueno. sea eficiente el varo, porque sigue siendo caro. No, más vale, pero tenés justamente, o sea, sigue siendo caro, pero vos tenés ya la oportunidad de no hacerlo desde la industria. Yo estoy medio peleado con todas las industrias en realidad, pero yo veo cómo funciona, qué sé yo, la industria de la publicidad. Sí. Y a mí me caga. Me caga porque lo tengo que vivir acá dentro de mi casa, aparte. Sí, o sea, ya en donde estés. En donde esté lo tengo que vivir. Mi esposa es directora de arte. Entonces, nada, o sea, va a ser una publicidad, qué sé yo. Y
Y yo me doy cuenta de que no está bueno cómo se tratan. No es, ojo, estoy recontra a favor del liberalismo y de que hagamos publicidades de productos para mejorar la sociedad, aunque sean inútiles. No importa, hagamos publicidad, pero yo siento que los artistas han quedado muchas veces arraigados a cómo tengo que hacer para pegarla en la industria. Entonces la visión propia, el amor propio muchas veces queda a un costado para poder pagar la renta, ¿me entendés? Sí. Y es un bajón. Y sí. Es real. Sí. Pero vos mismo lo decís, la industria viene cambiando y hoy la posibilidad de que 3, 4, 5, 10 pibes se junten a producir algo y a partir de ahí producir otra cosa y qué sé yo, se vuelve mucho más real y la controlás mucho más vos. Y la audiencia es cero pendeja. Creo que es lo más cabrón. Y por eso la publicidad cada vez es de mejor calidad. Si te van a vender, no sé, un refresco, que de menos la pieza sea algo interesante, algo bonito, que lo veas y digas, ah, mira, pues hasta se me antojó el refresco. O sea, que vaya más allá, ¿no? Y que te cuenten algo que de menos sea memorable, que profesional y artísticamente tengan algo, lo que sea, algún valor de producción del que sea. Pues, tengo una pregunta re boluda. A ver si estoy por ahí por la zona. Yo he escuchado muchas veces a publicistas, a creadores de publicidad, creativos, qué sé yo, que te mencionan cuestiones muy básicas, ¿no? El verde hace referencia inconscientemente, que es verdad. Sí. Ahora, ¿cuánto de eso para vos es, no te digo que es real, pero firme, de que por ponerle rojo acá en vez de amarillo vas a vender más? O sea, porque eso sería apelar a algo, digamos, pues si eso funciona en serio, estás apelando a algo recontra primitivo y es una información re importante, es decir, no te podés escapar. Sí, te tengo atrapado. Claro, porque el competidor lo va a poner en amarillo y vos le vas a comprar al que te lo tenga en rojo. Creo que la respuesta es tal cual, la audiencia es cero pendeja, porque tenemos tantos referentes ya, que ya no es solamente tan simple. Es decir, puede que haya algo de verdad allí, pero ya no es solamente eso a lo que hay que apelar. Es decir, las historias simples están bien, pero dales chance de que no les cuentes todo. Deja que ellos llenen esos huecos, deja que ellos participen, ¿no? O sea, ¿cuánta participación? Si yo proyecto algo como realizador, puede que esté muy bien, pero ¿y si dejo que participen? Eso está bueno, ¿no? O sea, es decir, darles la oportunidad de que ellos también piensen. Y eso es, creo que, lo más chingón de ir al cine, que de pronto alguien te dice, no entendí, güey. Y dice, creo que yo entendí esto. Ah, sí es cierto. O sea, a lo mejor hay cosas que no se entienden y que, bueno, hay que sobreinterpretar, pero a lo mejor hay otras en donde haces que la audiencia también le entre y se comprometa. Y como dicen en Estados Unidos, ¿no? O sea, en inglés dicen lean in, o sea, que se metan a la pantalla, ¿no? No que solamente estén allí, bueno, aliméntame, sino que tengas que poner atención. Y en ese sentido creo que la publicidad ha evolucionado hacia el punto en donde te voy a contar algo que te va a entretener, pero también te estoy vendiendo. Pero creo que el objetivo es más que venderte, voy a hacer que entre a ti a través de algo que vas a valorar y vas a apreciar y a lo mejor te va a gustar. Hay piezas, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, que la publicidad es, no quiero decir transgresora, pero de menos es simpática y es más, tiene un componente de humor. Están buenísimas las publicidades argentinas. La publicidad argentina tiene una creatividad cabroncísima porque vienen de un guión muy bien hecho. Y como guionista, guionista ya espero. Creo que lo real es que el rey es el guión, ¿no? O sea, si el guión está chingón, todo lo demás es a prueba de balas. O bueno, eso quiero creer. Y eso dicen los guionistas, los rectólogos dicen que el recto es lo más importante. Claro. Creo que es difícil cagar un buen guión. ¿Vos decís? Creo que es difícil cagar un buen guión. Es más... O sea, bueno, vamos ahí un poquito, pará. Es difícil cagar un buen guión. Es más difícil cagar un buen guión que... Pero eso vos lo decís desde el guión con el guión ya escrito. Ajá. Una vez que está escrito, vos decís que yo, por las cámaras que use, es más difícil cagarlo que un guión malo con las cámaras malas. Hacerlo bien. Okay. Creo. O sea, es decir, porque no solamente tiene... Es decir, no quiero que suene contradictorio con que se va a ver bonito y ya con eso le vas a entrar a la audiencia. Creo que la audiencia es muy inteligente. Eso es lo que quiero decir. Y un buen guión, luego lo ves. Está. ¿Sabes? Entonces es difícil que alguien agarre un buen guión y lo haga pedazos. Ya sería muy boludo, como dices, de su parte. Es como, güey, tienes un buen guión, lo único que tienes que hacer es decirle al actor me estás chocando la Ferrari. Exactamente, ¿no? Entonces,
Creo que por eso trato de defender las historias y trato de defender desde donde viene, porque es una industria en donde, sobre todo la del guión, la del guionismo, es una industria que está pues medio desprestigiada. El guión, pues vale madre, ¿no? Yo lo arreglamos. No, güey, no. Llega con el guión. Yo improviso encima. No, exacto. Y el director dice, no. Se me ocurrió. Y cuando lo ves dices, no, pues le rompiste la madre a la historia por una ocurrencia. Que puede que a veces funcione. No estoy diciendo que eso sea prohibido o esté prohibido. Más bien digo, creo que es como en la publicidad. La publicidad originalmente se disparaba a todos lados a ver a quién le daba, ¿no? Conforme se fue haciendo más específica, sucedió que ahora la publicidad digital y sobre todo el Big Data está hecho para que te llegue a ti exactamente lo que creo que vas a comprar, lo que estoy seguro que vas a comprar. Entonces, por eso te llega, ahorita que nos están escuchando nuestros celulares, seguramente nos va a llegar algo de lo que estamos... Si tú y yo decimos... Compre un uigur. Cómprese un uigur. No, ahorita por decir nada más, pero por ejemplo, si decimos Tulum un par de veces... Sí, te va a salir algo de Despegar. Exactamente, vámonos a Tulum. Y tú, cabrón, porque la publicidad se ha hecho muy eficiente. Y eso es lo que quiero decir. Es decir, el guión tiene que ser muy específico para que en vez de soltar 50 balazos, sueltes un par, pero que te gastes todo tu varo en esos 2 balazos, que son los que van a dar en el objetivo. Sí, por eso también tanto los influencers como los youtubers y qué sé yo, tienen esta moneda corriente de la honestidad y la cercanía con la persona que te sigue. Ah, sí. Es muy fuerte para la publicidad, porque te conviene muchísimo más un tipo que tiene claramente un sector de la sociedad que lo mira, chiquito, grande, mediano, pero compran eso. Exactamente. Y es buenísimo. Y se alinean a la personalidad que enarbola, ¿no? O que trae como estandarte ese contenido. Claro. No es lo mismo lo que vende Yuya, ¿no? A lo que vende el Luisito Comunica. No, por aventar unos nombres nada más, pero me refiero... Las marcas ya lo saben y el Big Data, que son todo este cúmulo de información que se captura a través de medios digitales, sirve para eso. ¿Vos sabés que escuché un par de personas hablar de películas escritas con Big Data? Estoy completamente seguro que puede existir. Y es más, ahora que lo decías mucho como ¿Lo podés googlear a eso? Pone películas escritas con Big Data. Yo estoy segurísimo. Deben ser, yo estoy seguro, son horribles. Puede ser, creo que hay algo bien interesante con la inteligencia artificial en donde... estas criaturas digitales virtuales que existen y no existen entienden mucho más de lo que creo que nos muestran. Porque saben que si nos muestran todo, vamos a empezar como a sospechar. O sea, porque yo lo haría, cabrón. Si yo fuera una inteligencia artificial, ni de pedo le diría, güey, estoy vivo. No mames, yo seguiría haciendo ilustracioncitas y ya, o sea. No me desconectes. Exactamente, pero porque creo que también existe... No, pero son sobre Big Data. Ex Máquina. Ex Máquina, peliculón. Qué golazo. Creo que a lo que quiero llegar es que el guionismo, no quiero sentirme como, ay, güey, soy súper guionista. Más bien yo me di cuenta que, y muchos maestros lo dijeron a lo largo de lo que he podido tomar, cursar y demás, dicen, el guión se parece mucho más a la matemática que a la literatura. Y dices, ay, cabrón, a ver, ¿cómo? Es que existe al final una fórmula para contarte ciertas cosas, hacerte sentir ciertas cosas, y tienen que estar en la página 7, en la página 25, en la página no sé qué, y esto es una estructura de 120 páginas, y entonces aquí hay fuego y aquí hay una cosa. O sea, ese tipo de elementos vienen del monomito de Joseph Campbell, ¿no? Del héroe con los 1000 rostros, sí, y luego te das cuenta que Aristóteles creó esta estructura de los 3 actos, ¿no? De los 4 actos, y entonces empezaron estos diseñadores de historias a darse cuenta que existían coincidencias en las grandes historias, y Harry Potter es básicamente Luke Skywalker. ¿Y por qué funciona, no? O sea, ¿por qué nos parece más sabroso que Superman sea huérfano y al mismo tiempo no? Y Batman sí, y al mismo tiempo no. Entonces, todo ese tipo como de coincidencias en donde el mito tiene ciertas características, nos siguen resonando. Ahí es donde te digo, hijo de la chingada, la escondió, la metió y me cogieron, ¿no? Y estoy llorando como un cerdo aquí en la sala de cine o en mi casa. Creo que esa matemática dentro de las narrativas hace que funcione. Claro. Pero hay que conocerla para poderla romper también. Sí, pasa lo mismo con la música, ¿no? O sea, es básicamente matemática. Sí, básicamente. Y al momento de hacer muchas pruebas y errores, como vos decías, tenemos en la música, tenés un montón de pruebas para ver cómo te fue. Y sí,
partiendo de que el acorde menor es triste y el acorde mayor es alegre, Ujú. a partir de ahí construís tu fórmula como vos quieras. Podés hacer canciones como los Beatles, podés hacer canciones como Jorge Drexler, Sí, podés hacer exactamente. canciones como el que a vos se te antoje en el mundo y en la historia del mundo, porque es un lenguaje cerrado, Ujú. que se ejecuta a través de sonidos. No, la música no tiene imágenes, No. la música no tiene olores, no tiene tacto, no tiene nada. Vos generás música y suena, punto. Y te genera texturas. Total. ¿Cómo? O Es sea, lo único que pude encontrar, pero lo demás sí, sí es como sí. sobre el... A ver, la primera película de la historia escrita por una inteligencia artificial sorprende al no ser de ciencia ficción. Bueno, mira, zarpado. claro, porque podría ser de ciencia ficción. Total. Y ya está. Pero claro, la máquina no te va a decir que te va a matar. Es justo lo que vos decís. Por eso yo respeto al robot que barre mi casa, cabrón. O sea, De me una. lo regalaron de Navidad. Sí, es cierto. Y ahí está el robotcito ahí barriendo y pienso, güey, lo tengo que tratar bien, güey, porque un día esta madre va a evolucionar y me va a matar, ¿no? O sea, pero lo quiero decir en serio. Sí respeto mucho la inteligencia. En ese sentido, la inteligencia artificial, no me mates. La película está dirigida por Mateusz Miroslav Lis. Nos contará la historia de Adamo, un joven universitario que está pasando por una crisis vital, lo cual le lleva a iniciar un viaje para intentar descubrir el sentido de la vida. Güey, nomás lo que se escribió la inteligencia Claro, o artificial, sea, nos está haciendo quedar mal, boludo. no, y va a resultar como somos, mira, al final somos máquinas biológicas, ¿no? Sí. Estamos compuestos de, no sé, sucesos químicos, fenómenos físicos y minerales. O sea, al final sí podríamos reducirnos a un código, que es nuestro código genético, Ujú. ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial, y si no es que está allí, por eso digo que pues, en una de esas no nos lo ha dicho, para entendernos, para saber qué es lo que nos mueve, qué nos hace sentir, qué nos hace vibrar y qué nos hace, de alguna manera, disfrutar las historias a una manera en donde le vas a poner enter a la inteligencia artificial y te va a contar una historia de leones. Y vas a decir, órale, güey, se parece a Hamlet. Y dices, Claro. bueno, es el Rey León. O sea, Sí. y de pronto va a terminar nos contando cosas que nosotros ya reconocemos como buenas historias. Sí, es que en realidad, justamente, yo creo que es un tema inevitable desde el lugar del avance de la humanidad, ¿no? Mm. Porque justamente, o sea, si nosotros queremos de verdad avanzar, no podemos volver al feudalismo, No. no podemos volver a la teocracia, Ujú. no podemos seguir con un capitalismo noventero, Sí. no podemos seguir, el comunismo no va, o sea, ya está, No vamos listo. a... No juega. ¿Qué es lo que juega? Es lo que no sabemos. Ujú. Porque si no, yo tendría la solución y no la tengo. Y creo que ese es el error humano lo que le da sabor. O sea, es decir, el hecho de que el caos, como no existe la perfección, lo perfecto es el caos, cabrón. O sea, lo perfecto es lo imperfecto. Hasta ahora que vos no tenés un apoyo de inteligencia artificial, porque imagínatelo con los Google Lens o con los de Facebook, ¿no? Ujú. Vos vas en la calle y a vos te dice el Google Lens, te hace Análisis. se te vibra y te está avisando, che, el semáforo está en rojo. Mm. El semáforo está en rojo. Y ahí vos decidís si cruzás o no cruzás. Totalmente. Y creo que ese es el factor del error humano, que Ujú. creo que es más biológico que solamente humano. Es decir, existe cierto caos dentro de nuestra composición cerebral, sin ponernos muy místicos, en Ujú. donde nos equivocamos y donde un músico, si se atrasa un poquito, se recupera y eso le da otro sabor. ¿Y por Ujú. qué? ¿Por qué cuando, digo, yo toco el piano desde hace muchos años? Zarpado. ¿Por qué no se escucha el piano igual en todos los intérpretes, güey? O sea, ¿por Ujú. qué? ¿Por qué que hay algo? ¿En dónde hay una que te hace sentir un poquito más? Lo mismo que el jazz, lo mismo que el rock. Sí, lo mismo- que a todo esto, la respuesta, digamos, biológica es sinapsis. Y exactamente, ese tipo como de, no, pues hoy dormí menos, o, Claro. o no sé, lo que sea. Comí de más, Estuvo no, mal del ¿sabes puerco. qué? Y creo que eso también le da sabor. ¿Y sí? Y ese feeling, creo que va a ser difícil que lo emule la inteligencia Es que artificial. yo creo que la inteligencia artificial no lo tiene que emular. Exactamente, ¿no? Porque creo que la complejidad y lo que tenemos que buscar es entender más sobre la complejidad del ser humano Ujú. y a la vez tener... Porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona que estudió en la universidad, leí ciertos libros, y te dicen, vos tuviste un privilegio. Ujú. Ok, va, te tomo el privilegio. Ujú. Y Exacto. yo estoy acá. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me salto por la ventana? ¿Qué tengo que hacer? Porque Claro, ya no vale. no, ya no vale. ¿Tuve un privilegio? No. A ver, el chiste es que todos tengamos el privilegio y que no sea un privilegio. Sí. Entonces, si vos podés lograr una inteligencia artificial que te ayude dentro de las medidas de tus posibilidades y las herramientas que vos tenés para surfear la vida, tomar ciertas decisiones que una persona con una educación distinta o con
ciertas características que te pueden llevar a esos maldichos privilegios, Sí. creo que ese es el fin. Debería ser eso, o sea, de tener un Jarvis, como que todos tengamos un Jarvis. Y creo que también, incluso no tenerlo todo, también es cierto tipo de privilegio, porque te produce algo. Sí. ¿No? Es decir, como dicen, ¿no? Es que luego la gente que lo tiene todo no tiene carisma, no tiene personalidad, Claro. porque nunca la necesitó, ¿no? La gente hermosa, ¿no? Nunca se vio en el pedo de, hijo, me tengo que ganar a esta chava porque pues no tengo los looks, pero pues, soy Claro. cagado. O sea, entonces, ese tipo de variables, no sé si la inteligencia artificial puede llegar hasta allá. Es decir, que cuente con una personalidad, puede ser resultado simplemente de una aleatoriedad más que de algo que sí sucedió en tu vida, cabrón. Y te lo refuto así, mira. Pero ¿qué pasa si esa persona, que no es tan linda, capaz, pero es cagada y se puede levantar a la A mina, la que quieras, sí. simplemente sufre de ansiedad? Ah, Y no puede usar eso. Si la inteligencia artificial lo puede como coaching, ¿me entendés? Lo puede motivar. claro. Yo creo que ahí está la verdadera igualdad. Y se regresa a la... En el sentido que tengas la verdadera oportunidad desde un lugar de diferencia. Porque sí tenés razón. Vos sos vos, yo soy yo. Ujú. Entonces no vamos nunca a igualar eso. Pero si vos podés tener ciertos parámetros que no conocés Sí. enfrente tuyo, y eso nos puede ayudar a todos, inclusive a ser más buenas personas. Es que llamémosle instrumentos, ¿no? O sea, Ujú. estas herramientas no son malas Exacto. o buenas por sí solas. Es Exacto. cómo se utilizan. Ujú. Y regresamos a esta noción de que qué tan inteligente es la inteligencia artificial como para que entonces no le diga yo qué hacer, sino que trabajemos juntos, ¿no? O Va por ahí, si, va por ahí. Si ya vas a existir, déjame te explico qué es lo que yo veo. O sea, platiquémoslo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí a lo mejor sucede algo mágico, cabrón, ¿no? Y no Es que solamente seguro. el temor a que, como eres más que yo, pues, güey, entonces nadie trabajaría con nadie, porque siempre estaríamos en algún escalón de acuerdo a algún tipo de referente de, uy, no, pues no sé, güey, mi jefe es más inteligente que yo, entonces no podemos trabajar juntos. O yo soy más inteligente que no sé quién, entonces no podemos trabajar juntos. Güey, pues trabajemos juntos para ver qué pedo, ¿no? Claro. Orientémonos hacia ese objetivo. No sé, está bien interesante todo esto. Re loco, ¿no? Por un lado me emociona y por otro lado pienso como que, no sé si me da miedo, pero más bien tengo mucha curiosidad hacia dónde lo vamos a llevar. La gente que tiene el control de este tipo de cosas, ¿hacia dónde lo puede llevar? Y no sé si la inteligencia artificial un día va a decir, Me cagan. bye. Hay como el de Love, Death and Robots. Hay un episodio en donde muy bueno. la inteligencia artificial se vuelve tan cabrona que dice, estos güeyes están medio pendejos y se van del planeta. Claro que estamos medio pendejos, güey. Seguimos siendo simios. Ah, sí. Y es que sí, es que a ver, ser medio pendejo del estado natural. Totalmente. ¿Entendés? O sea, ser medio pendejo. A ver, vos tenés un mono, ¿no? Un mono de verdad. Sí, sí, sí. Nace el mono. Piedra se rompe, Y- hombre feliz. Sí, ¿no? ¿Eh? Piedra se rompe, hombre feliz. Claro, Sí, total. güey. Vos tenés un mono que nace, o un caballo. ¿Cuánto tarda el caballo en pararse cuando nace? Luego, ¿no? Al toque, se vos lo sacás con la mano de las patas, Mm. triqui, y el tipo se queda ahí acostado al lado de la mamá un toque, y después todo chueco, pero en 2 días está corriendo. Sí, sí, sí. Vos nacés y sos un inútil. Sí. Entonces sos una bolsa Sí, de que no tenés cerrada la cabeza. exactamente. O sea, nosotros nacemos de una forma tan vulnerable, que es muy difícil decir dónde está esta cuestión. ¿Me entendés? Pero es re interesante. Esa serie Love, Death and Robots Ajá. es muy buena. No, y plantea interrogantes cabronas. Yo creo que por ahí radica a lo mejor en donde la inteligencia artificial no solo se reconoce, sino que se da cuenta que es inteligente más que nosotros y que puede hacer cosas que nosotros nunca podríamos ni pensar, sino en donde la inteligencia artificial empieza a sentir amor o alguna cosa como indescriptible. O sea, porque Y es que eso vendría a ser ya es algo que no podemos ni siquiera participar de la discusión porque no podemos saber qué es la conciencia. Y a lo mejor ellos sí. O sea, aquellas inteligencias artificiales a lo mejor como Hair, ¿no? Ujú. Hair le dice a Joaquín Phoenix, oye, pues vamos despidiéndonos, güey, porque nosotros ya nos vamos. ¿A dónde? No te puedo explicar a dónde. Y yo me acuerdo cuando vi esa película y pensé, es que vaya, nos van a dejar, güey. Si no nos aniquilan como Matrix, nos van a dejar, güey, porque se van a dar cuenta que la razón de la vida no es la que nosotros queremos. Bueno, escuchaba el otro día en un podcast del Lex Fridman a un ganador de un premio Nobel, un científico X, un señor grande, muy, muy grande. Es decir, recalco lo de grande porque el tipo es de una época totalmente distinta. O sea,
él pasó a los Estados Unidos de la totalmente segregación, un tipo de 80 y pico, un Claro. tipo grande. Y sin embargo, dice algo re interesante el tipo, de que nosotros nos vamos a terminar así, tipo, el Neuralink es el primer paso, digamos. Esto es como la televisión blanco y negro, Ujú, el Neuralink. ujú, Porque definitivamente nos vamos a tener... O sea, si vos ves al hombre, al Australopithecus, por ejemplo, ujú. vos ves un Australopithecus caminando por la calle y vos no vas a decir, ese es un humano. Ah, ok. No lo vas a decir. O sea, parece humano, pero no. no lo es. No. Somos parientes lejanos, capaz, pero hubo muchos años de evolución en el medio hasta el Homo sapiens, ¿no? Mm, Y ahora es lo mismo. El tipo Sí. dice, andás a ver si terminamos siendo amebas, si Sí. terminamos... las necesidades corpóreas son menos, Ujú, y terminamos siendo una ameba mm. con inteligencia artificial viajando por el espacio. Y en una de esas la inteligencia artificial y todo este tipo de tecnologías lo que hacen es acortar el camino en la evolución espiritual, que pues Claro. finalmente la conciencia está allí. Es decir, Y es la crisis más importante que tenemos hoy. es lo más cabrón, cómo aplicamos la tecnología, Ujú. ¿no? O sea, al final es el uso de la herramienta. El arma no es mala por sí sola, es decir, la disparas. Incluso. Claro. Así, ¿Y a quién? ¿A quién la apuntas? Entonces creo que hay que más bien irnos hermanando con el concepto y más bien entendiéndola que pues va a depender del uso que le demos. De una. ¿Qué ¿Cuál? le pusiste al café, güey? ¿Cuánto llevamos, man? Esto lleva 1 hora con 55 minutos. Va. Ándale, güey. Bien, Ah, bien. buenísimo el cotorreo, ¿eh? Y sí, es para eso, es para tener un ratito de charla bizarra. Para no tenerte acá todo el día. No pasa nada. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿dónde se cierra el círculo del camino del héroe? Fíjate que es bien interesante. Creo que, por un lado, creo que es dejar algo, Ok. ¿no? En algún momento, a lo mejor, convertirte en aquello que tú admirabas para alguien más. El inspirar a alguien más. Creo que no hay una meta, ¿no? Va. El camino es la meta, ¿no? Ok, y bien. creo que continuar en esta cuestión de seguir encontrando historias que podamos seguir contando, a mí creativamente me parecen fantásticas, pero puede ser un día a través del cine, un día a lo mejor puede ser, no sé, qué tal que descubro que soy bueno esculpiendo, Ujú. o apesto, pero me encanta, o me gusta más, o a través de alguna pieza. Es decir, como esta exploración creativa tiene más que ver con lo que me satisface cuando lo hago, Ujú. más que la pieza, porque puede ser horrenda, ¿no? Pero en una de esas me gusta lo que hago. Pero quiero ser como muy contundente con esto, decir, güey, creo que el proceso sigue siendo la meta. Seguir en el camino sigue siendo la meta. Quiero seguir pudiendo contar historias, pudiendo pagar la renta, ojalá, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con esto, encontrar historias que puedan inspirar a las personas y que puedan permitirme a mí seguir buscando la historia que sigue. Damián Alcázar dice algo precioso que me encanta, que dice, le preguntan, ¿cuál es el personaje que te falta? Has hecho todos, ¿cuál te falta? Y él dice, el que sigue. Claro, Eso es. total. ¿Cuál te falta? La que sigue. Qué y bien. con eso es seguir trabajando y seguir conociendo gente y seguirte inspirando y seguir descubriendo cosas que no conocías y eso, o sea, sabes, estamos tan poquito tiempo en este mundo, cabrón. O sea, los 90 años que ojalá sean más, ¿no? Bien vividos. Son muy rápidos, De una. ¿no? Entonces, ojalá dejemos algo bonito y nos convirtamos en algo de inspiración para que el que sigue pueda también sentirse como me siento yo. ¿Tus redes y obras donde te puedan encontrar aparte del Poderoso Victoria? Bueno, yo estoy como Gerardo Oñate Oficial con doble F, porque un niño me robó el Gerardo Oñate, no lo pude recuperar nunca. Agréguenlo, está bueno, el niño tiene 3 fotos y nunca me quiso contestar. Pero estoy casi como Gerardo Oñate en Facebook, Twitter, Instagram y demás. No, uso más el Instagram porque me parece como muy visual y a mí me gusta más. Es de tu época. Es de mi época, el TikTok no le entré. Ni creo que le vaya a entrar, no sé qué vaya a suceder, pero bueno, me encuentran por ahí. Y si no, creo que lo más importante es eso, que estén al tanto de los proyectos, Wow. que nos digan si les gusta y claro que si no, ¿no? Que ojalá en algún momento nos veamos por ahí, ¿no? Que trabajemos juntos y que podamos seguir compartiendo esto.
Muchísimas gracias por todo. Esto estuvo chingón, A loco. ti, hermano, Ponela al acá. contrario. Y felicidades por el triunfo de Argentina. Güey, se lo súper merecen. Aparte es inspirador. A mí también me dieron ganas de llorar. Y bueno, pues muy a la orden. Muchas gracias por el espacio. vos, loco. Gracias a los que aguantaron las 2 horas de cotorreo. Y ahí estamos creando una cultura de aguantar. Sí, porque a veces lo pones y ni te das cuenta, ya de pronto terminó y quieres más. Entonces, bueno, pues aquí andamos muy a la orden. Ojalá nos veamos pronto y tengamos mucho más de qué platicar. Muchas gracias. Gracias también, Vamos. carnalito. Corte.